Hola, muy buenas, Laura. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Laura Montero Plata, bienvenida a Open Access. Es este programa de entrevistas que tenemos con académicos en La Inercia. Lo podéis escuchar en iVoox. Podéis entrar en lainercia.com directamente y nos podéis ver en YouTube. Si alguno es fan, que seguro que nos van a ver muchos fans tuyos, y no te ha puesto cara, tiene la oportunidad de ponerte cara, de verte, de oírte y de pasar un rato contigo. Ya sabes que aquí en este espacio nos dedicamos a charlar sobre la academia, sobre la investigación, pero siempre con una perspectiva divulgadora, accesible y saliendo de esta torre de marfil en la que vivimos, que hay que decir, de momento, haciendo estadística, que si una cosa tienen en común las torres de marfil es que tienen muchos libros, ¿eh? Sí. Tienes un muro de libros detrás que... Y no se ven todos, pero sí. Sí, sí, sí. El día que tengamos que protegernos podemos lanzar libros como armas de combate arrojadizas. Por cierto, tengo tus libros y me he dado cuenta de que pesan bastante. Tengo aquí Mm, esto es que es una edición buena y que hay contenido, hay conocimiento. Laura Montero Plata es especialista en anime, especialista en animación, crítica de cine, académica de cine, doctora en Film Studies, especializada en el trabajo de Miyazaki. Y de su tesis doctoral salió este libro, El mundo invisible de Hayao Miyazaki, que también tienes tú a mano, lo sé, pero podemos sí, hacer aquí aquí una doble podemos promoción. hacer. Sí. Que, si no me equivoco, vaya por la sexta edición, ¿verdad? Sí, va por la Mm. sexta edición, sí. Uno de los superventas de animación del... bueno, no solo del país, del entorno de habla hispana. Enhorabuena. Y hace poquito has lanzado también otro libro que pesa, que tiene contenido, La princesa Mononoke, dentro de la biblioteca Estudio Ghibli Ujú. de la editorial Héroes de Papel, que lleva ya, si no me equivoco, ¿cuánto? ¿6 meses en el mercado? Salió en noviembre, sí. En noviembre, sí. Mm. Lleva ya un tiempo y todavía sigues presentando, o sea que podemos decir que esto es parte de la gira promocional. Pues sí, un poquito sí, porque con eso de que vivo en el Reino Unido, las presentaciones en España tienen que ser casi coyunturales con visitas familiares o cosas de este tipo. Mm. Que por cierto, este es nuestro Open Access más internacional. Estás en el Reino Unido, vives en Londres Sí. y acabas de volver de una gira por Sudamérica bastante importante. Mm. Eres nuestra académica más rockstar hasta el momento, ¿eh? Bueno, ¿Cómo ha a ido? ver si me mantengo. ¿Cómo ha ido? No, sí, la verdad es que es una iniciativa muy interesante de Fundación Japón, que básicamente todos los años llevan a una serie de expertos a América Latina a hablar sobre diferentes temas. Este año hemos sido 2 personas. Yo que me he centrado en Centroamérica, en Honduras, El Salvador y Costa Rica. Y Marcos Salas, que bueno, él está especial, ahora no sé decir ni siquiera bueno, él hace cosas de samuráis, me va a matar cuando me oiga porque no me acuerdo qué es lo que hace exactamente, pero bueno, él ha hecho demostraciones de katana en televisión, la verdad, muy, muy interesante. Mm. Y la verdad es que es una experiencia increíble, sobre todo porque siempre tiene uno la noción de que Latinoamérica son muy acogedores, están siempre muy interesados, quizá también porque a ellos les llega menos. Mm. Y es increíble porque muchas veces uno da una conferencia en España y vienen 4 personas y casi están allí de paso. Y tanto el año pasado como este año, porque este es el segundo año que voy, la acogida ha sido increíble. Marco Salas me sale que es especialista en el Nihonto, historia del sable japonés. Eso es, vale. Menos mal porque digo, perdona Marco, Menos mal que está esto ha Google, sido pero un lapsus. todos tenemos mala memoria todos. Y es Sí, verdad lo que sí, me no, decías, que llenas salas, que la gente se queda afuera y que te tratan, bueno, pues eso, que tienes groupies. no, no, sí, sí, yo no he firmado tanto un autógrafo en mi vida. O sea, de esto de decir, de verdad que me siento como una rockstar. Por lo menos me acuerdo de la ciudad que visito, pero poco más. Mm. No, pero Bueno, sí, sí que es muy interesante también porque Fundación Japón intenta tener como una doble faceta con estas conferencias. Entonces, casi siempre hago 2 conferencias en cada ciudad, una en un entorno académico universitario y otra dirigida a un público general, con lo cual sí que ellos son conscientes que necesitan hacer esta doble labor. mm, Y a mí me parece muy interesante porque bueno, yo me siento, como académica, siento que la divulgación digamos, es mi eje más importante. sí. Esta es una de tus preocupaciones y creo yo que va a ser uno de los temas centrales, o el tema central de la entrevista, ¿no? La divulgación y la transferencia, que también es una de las preocupaciones de este podcast y por eso estás aquí, Ujú. para que nos puedan escuchar, insisto, fuera de la torre de marfil en la que tenemos coderas y fumamos en pipa. Aunque hoy no porque hace calor ya. Sí. Ya sabes que antes de meternos en faena, ya Ujú. sabes que cada entrevistado deja una pregunta para el siguiente, te vamos a pedir una al final. Y ahora, antes de nada, tienes que respondernos a la última que nos dejó Anton Planels,
La dejó muy encarrilada para otra entrevistada de la misma especialidad, de Game Studies, pero es verdad que hemos hecho una reorientación de calendario, también hemos tardado más por tu gira internacional y por las agendas de académico, pero te la voy a adaptar. Él nos dijo en qué país, nos preguntó en qué país nos teníamos que fijar para el progreso, para el avance de los Game Studies. Te digo lo mismo con tu campo. ¿En quién nos tenemos que fijar para la animación? ¿Quién está haciendo una investigación puntera en animación y con un marco razonable y bien financiado, bien querido? Pues a ver, yo le voy a matizar más y me voy a centrar en el anime, porque si hablamos de animación ya la cosa puede derivar, porque si hablamos de animación documental, de animación experimental o de... Bueno, me voy a centrar en mi campo, que es el anime, y voy a decir sin duda que Canadá. La verdad es que es una pregunta facilísima. Yo estaba sudando esperando que llegara la pregunta y diciendo no sé cómo voy a saber contestar, pero vamos, cristalino. En Canadá hay ahora mismo dos investigadores muy, muy interesantes. El primero es Thomas Lamar, que es a día de hoy el referente internacional de todos los académicos que están haciendo anime studies en todo el mundo, incluido en Japón. De hecho, sus libros se traducen al japonés. Su obra de referencia es sin duda este libro, que se llama The Anime Machine. Gran libro, grandísimo libro. Que es un libro fundamental y que ha revolucionado la forma en la que se investiga el anime, sobre todo la animación limitada, la animación para televisión. También tiene una parte muy interesante hablando de Miyazaki, más bien desmontando a Miyazaki, porque evidentemente Miyazaki tiene una obra muy interesante tanto a nivel académico como espectador. Es un mundo muy vibrante, es un mundo lleno de lecturas y muy disfrutable, pero sí que es cierto que su figura se ha mitificado mucho. Y hasta, el peso de la mitomanía, ¿verdad? Claro, incluso en el mundo académico también se ha mitificado mucho. Entonces yo soy una gran defensora de la obra de Miyazaki, pero hay que entender a Miyazaki en todas sus facetas. Hay que entender lo bueno y hay que entender lo malo. Tienes una frase, si quieres que adelante algo, pero hay una frase en tu libro de Mononoke que me encanta, que es que Suzuki Toshio trata a Miyazaki con mucho respeto y lo adora, se nota que lo adora, y por eso le monta un estudio, básicamente. Tú y yo hemos hablado mucho de que Suzuki seguramente será el cerebro de Ghibli, es el que dice, tú haces esto otro, pero no lo encuentro, tenía marcada, no lo encuentro ahora, pero más parafraseando, viene a decir que Suzuki trata a Miyazaki como un maestro, pero como una persona. Entonces le corrige, le pone límites y entiende que tiene que tener un equipo, que tiene que tener una conversación, que no puede estar encerrado en su propia mente. Y la mitomanía de Miyazaki es empieza a ser bastante pesada, o sea, empieza a derrumbar el edificio, porque la mitomanía siempre acaba eso, hundiendo hasta los cimientos y destruyendo aquello que y también porque curiosamente todo el mundo usa a Miyazaki como referente del anime y Ghibli no es el referente del anime. Ghibli es otra cosa completamente distinta. Sí. Con lo cual usar a Estudio Ghibli como no, esto es el resumen de la animación japonesa. Pues no, señores, al revés, es digamos la anti-animación japonesa. Pero de hecho, la animación japonesa actual ha reaccionado a este revulsivo que era Ghibli, que iba a la contra de todo lo demás. Sí, pero no tanto curiosamente es algo peculiar, y cuando yo estuve en Japón la reacción de los académicos era muy diferente. La figura de Miyazaki es muy despreciada porque él es muy despreciativo en todas sus declaraciones públicas, y sin embargo Takahata era venerado absolutamente, y Takahata tiene un cine todavía más anti-anime, pero sin embargo todos los académicos lo adoraban, hablaban de él maravillas, mientras que con Miyazaki no se producía el mismo territorio. Entonces sí que tiene. Como me he desviado un poco, voy a volver a Canadá. Bueno, y déjame decir también que Takahata, hablaremos de él bastante, porque aunque tus obras hasta ahora, los dos libros, se centran mucho en Miyazaki, sé que tienes trabajados a los dos, y Takahata acaba de morir hace poco, es uno de nuestros directores favoritos de los dos, y vamos a dedicarle bastante luego. Canadá. Pues si hablábamos de Thomas Lamar, que es el referente que ha revolucionado los anime studies, y a día de hoy no se puede investigar a nivel académico sin hacer una referencia a Thomas Lamar. Luego salió otro académico fundamental, Mark Steinberg, con su libro Animes Media Mix, que no analiza tanto la animación desde un punto de vista de la producción como de la sinergia entre medios y de cómo funciona la industria, que es casi tan importante como analizar el anime, porque son dos cosas que van completamente unidas y son indisolubles. Y su trabajo también ha sido fundamental y también ha hecho que mucha de la gente que se dedicaba a los anime studies hayan decidido
digamos, variar su ruta académica hacia el anime media mix. Tomás Lamar ha publicado hace poquísimo un segundo libro que se llama Anime Ecology. A mí me llegó hace 2 semanitas, con lo cual lo he sacado hoy de la caja. Ya me contarás, porque yo lo tengo pendiente. Pero Mark Steinberg está muy activo en redes sociales hablando de este libro y está entusiasmado, con lo cual si Mark Steinberg está entusiasmado hay que entusiasmarse, claramente. Recordamos también que el Media Mix es un concepto que sería parecido al transmedia que tenemos aquí, aunque yo creo que es un poco más amplio, que es la conexión industrial entre manga, anime, merchandising, la cultura de las mascotas, el cara design, el diseño de personajes, por ejemplo una Hello Kitty, un Gudetama, y es lo que tú dices, es verdad que este libro te abre la mente en decir, no, es que esto no aparece en un vacío, la cultura en la que aparece tiene una trayectoria muy larga, hay gente que pasa de un campo a otro, y a veces es un proyecto que incluso se plantea como transmediático o como un media mix. De hecho, hace poco estaba escribiendo sobre la película de Project Zero, o Zero en Japón, o no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Fatal Frame en Estados Unidos, y la renovación de la saga fue un Zero Media Mix, le llamaban. Hicieron a la vez la novela, un cómic, un manga, una película de imagen real, y el último videojuego. Entonces es verdad que hay que entender que Japón piensa de esta manera a nivel industrial, que el anime no aparece mágicamente en la tele del fan. Claro, pero tampoco, o sea, a ver, a mí me interesa Mark Steinberg también porque él parte de Anime Machine, de Thomas Lamar. Thomas Lamar sobre todo investiga la animación limitada y cómo y él habla de la movilidad de la imagen estática. Esta idea, que es muy interesante dentro del propio cuerpo del texto de Lamar, es retomada por Steinberg, y él dice que el hecho de que la animación sea tan estática lo que permite es que el personaje se pueda mover de un medio a otro, con lo cual el fan le acompaña de un medio a otro, y de hecho una de las peculiaridades que tiene la cultura media mix en Japón y que empieza también a trasladarse a Hollywood es que tú no puedes entender la historia completa si no consumes todos los productos. Pues desde el caso de Evangelion es el más claro, porque también como la historia más críptica es la más difícil de comprender si no te lo lees todo. Entonces, si no lees los videojuegos, si no te lees las novelas, si no ves el manga, si no te ves el anime, las películas, no puedes entender la historia. De hecho, había material que venía básicamente a explicar todos los misterios de la saga en un juego de PSP, ya ni siquiera de consolas principales, ya en una portátil, en el Evangelion 2 de PSP. Lo soltaban ahí y, claro, es como el santo grial de los fans, ¿no? Aquí te explicamos qué quiere decir esto, aquí te explicamos qué quiere decir esto, y es semicanónico porque viene del material de Gainax y del material de Anno. O sea, claro, entonces, pues... por eso también, aunque él se centra en la parte de la industria, en cómo Tezuka, cuando crea Astro Boy, revoluciona la forma de producir y de distribuir animación en Japón, bueno, de hecho es que él crea el formato televisivo que conocemos actualmente, no es solo interesante desde ese punto de vista de cómo quieren las empresas conseguir un beneficio, porque evidentemente no son hermanitas de la caridad, sino también cómo funcionan todos esos mecanismos en la forma en la que el espectador percibe y consume esos productos. Si te parece, hablando de consumidores y de espectadores y del mercado, voy a empezar a interrogarte por tus libros. Hablaremos primero del de El Mundo Invisible, que sale de tu tesis doctoral. No sé hasta qué punto lo reescribiste, no he leído la tesis. Ahora me contarás, pero quiero leer un par de opiniones que tengo aquí de Amazon. Uy, madre mía. Ya sabes que hay una cuenta de Twitter que es Amazon Reviews, y las reviews de Amazon suelen ser una dimensión paralela interesante. Un personaje dice algo denso, ¿vale? Te pone 3 estrellas, que no está mal, pero es algo denso. Si buscas una lectura rápida y amena, con muchas ilustraciones, no es tu libro. A ver, ilustraciones tiene, o sea, tiene bastante. El que lo esté viendo en YouTube puede ver aquí la imagen. Tiene un montón, pero bueno, creo que él quería más. Más bien un ensayo sobre pasado, presente y el futuro de los porqué de sus creaciones, que puedes estar más o menos de acuerdo con ellas. Bien en general, pero sí que esperaba algo más. Interesante, pero no uno de mis preferidos, sobre el escritor. El escritor imagino que es Miyazaki. A ver. Y bueno, luego se queja de las imágenes y tal, que como no hay, pues se puede quejar de las imágenes. Y otra que te quiero leer, que ya te da 2 estrellas, te da un poco más de caña. Qué malo soy, por cierto, me lo vas a perdonar. No, si a mí me divierte muchísimo las críticas de Amazon. O sea que... Ahora te diré aquí otra que pone un ensayo académico más que un libro para fans. Dice, buena presentación, generoso en cuanto a material gráfico y documentación. O sea, este dice que sí que tienes material gráfico.
Sin embargo, el texto es sesudo y algo tedioso. Parece más una tesis que un libro hecho para uso y disfrute de los fans, ¿vale? Te lo leo porque creo que estas reviews, aunque estén escritas en negativo, aciertan en lo bueno de tu libro, en lo importante de tu libro, que es que yo no estoy nada de acuerdo en que sea sesudo y tedioso, creo que está bien escrito y muy accesible, y tenemos pruebas de sobras de que el público no académico lo puede leer. O sea, en nuestro entorno hay mucha gente de hecho es curioso porque yo soy como un espíritu rebelde con la academia, y una de las cosas que me critica la academia es que mi discurso no es demasiado elevado, no es que críptico, es de muy no fácil es un puzzle. acceso, no es críptico. Entonces, la verdad es que esto me resulta curioso porque me encuentro como en tierra de nadie. Sí, pero yo estoy de acuerdo con ellos en que es verdad que parece más una tesis que un libro para fans. Porque lo era. Y primero porque lo era, y segundo porque no quieres hacer un libro para uso y disfrute de los fans. Y esto creo yo que es el punto clave. Es decir, el que sea fan de Miyazaki, el fan de Ghibli, si tiene ganas de aprender, con tu libro se le va a abrir todo un mundo nuevo. Se le va a abrir un horizonte nuevo. Y para mí fue una revelación, no nos conocíamos antes de leerlo. Y fue un libro en el que descubrí, bueno, yo quiero empezar a leer sobre Ghibli, que estaba documentándome, y claro, nunca te esperas un libro publicado fuera de la academia, como tú dices, un poco al margen, que se atreva a cuestionar, que se atreva a analizar, que se atreva a documentar, y que no sea sobre todo una opinión. No es un libro de opinión, que dice, podrás estar de acuerdo más o menos. Yo creo que con la investigación, si no estás de acuerdo, tienes que argumentar con herramientas académicas. Claro. Entonces, aquí creo que no estoy de acuerdo con lo que dice, pero sí que es verdad que sobre todo aciertan en que no es un libro hecho para uso y disfrute de los fans. No es un libro hecho para la ligereza, para lo vacío, para decirle al fan lo que ya sabe, que es lo que muchas veces estos libros entusiastas ya tienen. Entonces, si te parece, quiero abordarlo desde esta, como tú bien lo has dicho, desde estas dos aguas, desde esta coyuntura, de no quiero encerrarme en la academia, pero mi libro no es un libro condescendiente, no es un libro reiterativo, y no es un ¿sabes esto que te gusta? Pues es bueno. Que es lo que acaba haciendo al final muchos de estos libros. Sí. ¿Cómo te lanzas al mundo así? ¿Cómo planteas este libro? Cuando acabas la tesis, ¿cómo te planteas publicarlo? Pues a ver, me has preguntado que hasta qué punto era diferente el libro de la tesis. Muy, muy diferente no es, en realidad. Y de hecho, ahí sí que tuve suerte con Dolmen, porque Dolmen estaba dispuesto a publicarlo tal cual. Publiqué la tesis, pero yo sí que sentía que había algunas cosas que había que modificar ligeramente. Entonces, la introducción está cambiada, aunque yo sí quería hacer un repaso por todas esas teorías sobre cómo se enfrenta al otro, cómo se estudia Oriente, y digamos a nivel académico cómo se ha ido estructurando ese discurso, aunque es una introducción más bien corta. Las conclusiones las cambié profundamente, esa es lo que más cambiado está, porque cuando yo hice la defensa de mi tesis decidí darle como una vuelta al texto y explicarlo desde otra perspectiva distinta, y me pareció que integrar esas dos visiones de la tesis, tanto desde un punto de vista de las conclusiones que yo había sacado en el libro, aunque los capítulos son más o menos autoconclusivos, y sobre todo la parte de cómo Miyazaki gestiona la divulgación, la didáctica y la memoria, me parecía interesante recogerlo al final. Evidentemente la parte histórica la actualicé hasta el momento en el que se publicó el libro, que fue en diciembre del 2012, y el resto, pues bueno, alguna cosita aquí y allá que ya de hecho ni recuerdo, pero sé que le dediqué un par de meses para cambiar algunas cosas, aunque digamos que se respetó la estructura y la mayoría de lo que yo decía. En cuanto al disfrute, la verdad es que es un libro que a mí me ha sorprendido muchísimo a nivel personal. Porque yo recuerdo que yo hablaba con mis amigos y me decían, los fans te van a odiar, no se van a comprar tu libro porque es demasiado sesudo. El libro salió en diciembre del 2012 y para mi cumpleaños, que es el 1 de enero, me llegó la noticia de que mi libro estaba agotado. Se agotó en 3 semanas, yo no daba crédito. No daba crédito de eso de decir la cámara oculta dónde está, no me lo creo. Y ya no es solo eso, y yo pensé, bueno, pues es cierto que es el primer libro, porque existían los libros de Manu Robles sobre antología Ghibli, pero digamos que eran más unos manuales introductorios. Sí. Pero sí que es cierto que era el primer libro en español dedicado a Miyazaki. Entonces, pues bueno, la verdad es que no soy una persona que me suele echar muchas flores a mí misma. De hecho, podríamos decir que soy mi peor enemiga. Con lo cual yo lo achaqué, pues bueno, es el primero, pero luego ya la gente se lo va a leer y no le va a gustar y tal. Y bueno, pues lleva 6 ediciones, con lo cual sí que es verdad que por un lado están esas reseñas negativas de Amazon, que de hecho mi favorita, que no la has leído y te la voy a leer, Ahora me la lees. Es la última.
He sido malo porque luego el resto son 4 estrellas, muchas 5 estrellas, y lo que dices, Sí. mucha excelente, imprescindible, fantástica publicación. Hay gente que agradece el esfuerzo intelectual de decir, bueno, un libro que me ha retado, me ha hecho replantearme cosas, y yo creo que te hace más rico. Sí. Te hace mejor fan incluso si quieres. Mm. Pero yo te voy, claro, yo te voy a las malas. La última, que es de febrero de este año, que me pone 3 estrellas, que bueno, no está mal, pone: si buscas una lectura rápida y amena con muchas ilustraciones, no es tu libro, más bien un ensayo sobre... Ah, no, sí, has leído el principio, sí que la has leído. Era esta, sí. Ah, Sí, era esta. Sí, es verdad, pues. Ah, no, es que mi parte favorita es la que no has leído. La que no he leído, claro, dice, claro. La que no has leído, porque dice que puedes estar más o menos de acuerdo con ellas. Bien en general, pero si esperas algo... bien en general... Sí, es que le falta el acento. Sí que esperaba algo más. Esperaba algo más, que es como si me estás diciendo que es demasiado, ¿cómo puede ser que estés esperando algo más? Pero bueno, sí que es verdad que por un lado están estos fans. Yo incluso he llegado a recibir emails en los que se me recomendaba que tenía que rebajar un poco el tono porque era demasiado denso, y había lectores que se quejaban de que tenían que usar el diccionario, que a mí me parece un triunfo, que yo uso el diccionario cuando leo. O sea, no hay que avergonzarse, hay muchas palabras que no conozco y el diccionario está ahí para usarlo. Sí. Pero igual que he recibido muchos mensajes completamente locos, sí que es verdad que debo decir que el 90% de la reacción ha sido muy, muy positiva. Y estoy hablando desde el mundo de los fans. He recibido muchísimos emails de agradecimiento, muchísimos mensajes a Facebook de agradecimiento, 4.000 millones de invitaciones en Facebook, y en ese sentido me he sentido profundamente agradecida y abrumada porque no pensaba que mi libro fuera a interesar a ese nivel. Otra cosa curiosa es que si uno mira en Amazon, que es una cosa que a mí siempre no deja de sorprenderme, si uno mira en Amazon todos los libros que hay relacionados con Ghibli, el que tiene más reviews es el mío, que a mí me sorprende precisamente por eso, porque en general los fans van a buscar más eso, un libro lo que tú decías, que tenga muchas imágenes, que ratifique lo que ya... que apelen a su sentimiento con respecto a Ghibli, más que, digamos, desafíen esa idea que ellos tienen sobre Ghibli. Entonces, pues bueno, yo creo que puede convivir con el fenómeno fan, pero a veces es complicado porque me muevo entre dos aguas. Entonces, para la academia soy demasiado divulgativa y para algunos fans soy demasiado sesuda, pero ahí voy a romper una lanza a favor de los fans y voy a decir que la mayoría debo agradecer la buena acogida del libro. Sí. Y es verdad que hay un triángulo aquí que es el fandom, la parte más extrema del fandom, siempre caricaturizando, pero hay algo de verdad ahí, quiere que le digan lo que ya sabe. La academia, que como has dicho, también la parte más extrema caricaturizando, pero algo hay, es la que quiere que no se entienda, porque si la primera vez lo entiendes ya no tiene sentido. Y la tercera parte de este triángulo, el tercer terreno en el que tú dices que estás, es la de la divulgación, que... Yo sí que considero tus 2 libros un caso de éxito importante y un caso a seguir y a imitar de divulgación. Y de nuevo, vuelvo a sacar el tema. Es una cosa que tú haces de forma muy consciente. Además, eres crítica de cine, que creo que es una parte, me vas a decir si estoy de lo cierto o no, pero una parte importante de hacerte buena divulgadora. El llevar trayectoria como escritora de algo que tiene que leer el gran público, pero que tiene que, sin condescendencia, educar al gran público. Entonces, no sé hasta qué punto la labor de académico y crítico de cine se suma bien, no se suma bien, te ha creado algún conflicto en algún momento, te ha mareado, te ha despistado. La verdad es que la labor de crítica de cine es compleja porque por la inmediatez que requiere. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer un análisis entre los 2 medios para los que suelo colaborar habitualmente. El primero es Fila 7, con el que llevo colaborando pues, desde el año 2001, que se dice pronto, y que sí que es verdad que siempre teniendo tiempo para escribir los textos, yo no tengo tiempo para prepararme al nivel al que a mí me gustaría prepararme. Aquí empezamos a perfilarme a mí como investigadora, y es que yo soy obsesiva. Estoy obsesiva en el sentido de que yo considero que no puedo hablar de algo si no lo entiendo completamente. No lo entiendo completamente porque hay cosas que no entiendo y sí sé valorar, pero tengo que investigarlo a fondo para hacerle justicia. Porque hablar desde la nada no me parece respetuoso, porque yo entiendo que una película, hombre, a no ser que sea una película lamentable, que ahí ya me vacío el colmillo, entiendo que hay que valorar el trabajo que ha hecho toda esa gente y hay que valorarlo en su justa medida, ya sea para alabarlo o para darle caña.
eso lo tengo clarísimo. Y también evitar grandes afirmaciones de esto siempre es así, esto nunca funciona. Claro, entonces en la crítica es difícil, primero porque tiene un espacio muy reducido y segundo porque tu tiempo es muy limitado. Entonces ahí evidentemente si es un tema que yo domino me resulta mucho más fácil hacerlo, pero es un poquito más complicado porque yo por lo menos siempre ando con pies de plomo para no caer en estas grandilocuencias de las que tú hablas y sobre todo para intentar ser justa, porque todos los que hacemos crítica de cine somos conscientes que a un nivel nuestros gustos también influyen en la forma en la que vemos la película. Y distanciarse de eso en muchas ocasiones es fácil, pero en otras es imposible. Y esto hace pues que críticos estén en polos opuestos hablando de la misma película. Pero luego tengo otra plataforma en donde hacer crítica de cine, que es En la Cuarta Parede, que es una revista gallega hecha por académicos de cine. Y ahí las críticas son mucho más largas y te dan mucho más tiempo. Y tienes tiempo para investigar y tienes tiempo para reflexionar. A mí ese es el tipo de crítica que más me gusta, pero también requiere mucho más tiempo, porque si yo para una crítica para Fila 7 le puedo dedicar 1 o 2 días, a una crítica para Cuarta Pared a lo mejor termino dedicándole 2 semanitas. Sí. También por otra cosa importante, porque yo hago las críticas a posteriori, con lo cual yo me puedo ver la película en mi casa, la puedo parar, puedo analizarla desde otro punto de vista. Entonces no sé hasta qué punto mi faceta como divulgadora tiene tanto que ver con mi faceta como crítica de cine como con lo que yo espero a que un libro me dé a mí. Sí. Cuando yo empecé a hacer investigación, mi primera pregunta es, si yo tuviera en mis manos un libro, un artículo sobre esto, ¿qué querría que a mí se me contara? Entonces, evidentemente, a mí me gustan las anécdotas como a cualquier otro y creo que hay que hacer, en un artículo académico evidentemente no, pero si estamos hablando de un libro de estas características, puedes mezclar pues teoría de personajes, como yo hago en el caso del Mundo Invisible de Hayao Miyazaki, o también hablar de autorreferencias, que aunque a priori parece una cosa mucho más vacua, luego en el universo de Hayao Miyazaki un sentido mucho más importante, pero digamos que considero que todo eso tiene cabida lo anecdótico, tiene cabida lo que comúnmente consideramos que a un fan le puede interesar, aunque ojo, creo que a veces infravaloramos a los fans o a una sección de ellos. Pero también yo quiero que a mí se me cuente algo más, porque si yo he visto una película, yo lo que quiero es que se me hagan ver cosas que yo no he visto viendo la película. Es que si no, el síndrome ampliar un poco mi horizonte. Exacto, si no, el síndrome que tenemos es como aquello de las columnas de opinión que decía una vez Manuel Javois, que lo peor que le puede decir a un columnista es: enhorabuena, ha escrito usted exactamente lo que yo pensaba. Decir, bueno, pues entonces ¿para qué lo he escrito yo, no? O sea, si lo que te he dicho es exactamente lo que tenías en mente, tu opinión y tu universo de conocimiento, he perdido el tiempo con este libro. He hecho algo que ya estaba en el aire, ya estaba en tu cabeza. Claro, de hecho, tengo una anécdota bastante curiosa. Cuando yo hice el libro, la tesis, yo tenía 2 opciones. Podía hacer una tesis introductoria a la que yo presentaba el personaje Hayao Miyazaki, porque, bueno, para la gente que no sepa, yo empecé a hacer mi tesis en el año 2003, aunque yo publiqué el libro en el año 2012. Y en aquella época, Miyazaki había estrenado La princesa Mononoke, estaba a punto de estrenar El viaje de Chihiro, pero era un director bastante desconocido para el gran público. Con lo cual, eso en la academia ya que yo decidiera estudiar animación fue una cosa bastante revolucionaria, porque me dedicaba al cine de masas, que es una cosa a priori maligna a la que no se debe hacer caso. Y los dibujos, que son para niños. Y los dibujos a mí me dieron el pésame en un congreso cuando les dije el tema de mi tesis. Ahí lo dejo. Y entonces a mí se me habían 2 caminos. Podía hacer una tesis introductoria de la figura de Hayao Miyazaki en España, porque en España no había estudios académicos sobre anime a ese nivel. Había algún libro. Por ejemplo, tengo este libro, que es un libro muy, muy interesante y pequeñito, editado por el IBAM, que se llama Dibujos en el vacío. En el que colaboran pues Ángel Sala, Arta Sorras, Roberto Cueto. Bueno, hay que decir que Jordi Sánchez Navarro y Ángel Sala llevan una labor histórica de divulgación de la animación y de respeto hacia la animación que es incalculable el valor que tiene. Entonces, sí, pero vamos, desde un poco fuera de la academia, desde festivales. Claro, están un poco fuera. También, por ejemplo, el libro de Dibujo en el vacío a mí me costó bastante encontrarlo porque no se movía por circuitos comerciales, pero sí había algunos textos, pero digamos que no había un corpus. Exacto. en el que yo pudiera apoyarme. Entonces yo me planteé, hago una introducción
o me pongo directamente al nivel internacional y baso mi tesis desde la discusión internacional que se está haciendo sobre Miyazaki. Y como volvemos a esto de que yo soy muy perfeccionista y necesito saberlo todo para hablar de algo, pues evidentemente elegí el camino difícil, pero que es lo que a mí me estimula, que era ponerme en el debate internacional. Esto también lo hice porque evidentemente la literatura que había sobre anime en España era muy, muy limitada y consideraba que había que también tirar un poco pues de los anime studies franceses y de los ingleses. Mi japonés en aquel momento pues, estaba empezando a estudiar japonés, con lo cual textos japoneses prácticamente no toqué, aunque toqué algo. Sobre todo por esa idea de ofrecer al público el máximo conocimiento posible, para que tuvieran una visión de conjunto de la obra de Miyazaki mucho más rica de la que accede, y no por una cuestión de que haya niveles de lectura japoneses que si no eres japonés no entiendes. Porque de esto vamos a hablar ahora, sí. Claro, es una cosa que yo hago mucho hincapié en mis conferencias, y es que yo te estoy explicando que la estructura del viaje de Chihiro está inspirada en la estructura del teatro no, y con esto no te estoy diciendo que porque no eres japonés no lo entiendes, no, esto es un japonés no lo ve. Esto, o sea, es que esta conversación es que no lo ve. La he tenido yo con japoneses, es decir, ¿por qué das por hecho que yo sé más del zen que tú? ¿O por qué das por hecho que yo sé más del teatro no que tú? Si en el teatro no va nadie, relativamente, ¿ya me entiendes? Claro, pero entonces esto es algo que también me gusta dejar claro porque bueno, es como cuando aquí dan críticas, por hecho claro, que somos expertos en flamenco, por ejemplo. Claro, yo he recibido algunas críticas diciendo que mi aproximación al viaje de Chihiro, al mundo invisible de Hayao Miyazaki era orientalista. Y precisamente no era mi objetivo. Pero bueno, a partir de entonces dije, vale, me lo apunto y lo voy a dejar claro en mis conferencias, porque precisamente no, o sea, yo ofrezco influencias de Miyazaki de todos los ámbitos. Para el espectador que no esté familiarizado con la palabra, ¿qué es orientalismo? Pues orientalismo, para hablar de orientalismo hay que hablar del otro. Orientalismo es básicamente es que no debería llamarlo ni disciplina. Pero crítica. Es la crítica por la que se idealiza lo que no se conoce. Entonces, evidentemente, Madame Bovary es el ejemplo perfecto. Sí. Pero es toda una corriente que se dio cuando Europa entró en contacto con Asia, y sobre todo cuando Japón abrió sus fronteras y empezó a hacer intercambio con otros países, que esos extranjeros que visitaron el país se quedaron solo con la parte romántica, con la parte exótica, con la parte que no conocían, y hablaban de ese otro como algo inalcanzable y casi místico, sí. Porque no tenía nada que ver con ellos. Los estudios de esa época giraron en torno a eso, y también es cierto que hay muchos estudios a día de hoy que siguen un poco incidiendo en eso, incluso páginas web que dan noticias sobre Japón en torno a ese ámbito. Por ejemplo, qué raros son los japoneses, y te ponen pues estas máquinas expendedoras de ropa usada femenina que evidentemente te chocan. Pero tú las has visto en Japón. Yo no las he llegado a encontrar en Japón, ¿eh? He encontrado encontrado ropa fotos. usada. Sí. Yo he encontrado la ropa femenina usada, pero en tiendas muy ocultas, en el quinto piso pero en la calle, en una vending machine. Yo tampoco la he buscado porque no es algo que quiera encontrarme. Pero la curiosidad antropológica. Claro, sí. También es cierto que cuando fui a Japón iba con el tiempo muy limitado y dije, voy a dedicar a otras cosas. Sí. Pero sí que es cierto que Japón tiene un lado muy, muy extravagante. Pero no se puede estudiar solo a Japón desde la extravagancia. Exacto. Y tampoco desde la admiración profunda, que era un poco lo que hacía el orientalismo. Entonces bueno, como reacción a eso, Edward Said escribió su maravilloso texto sobre el orientalismo, reflexionando no solo sobre Japón, sino sobre Oriente en general. La gente que va a la India a encontrarse a sí misma. Claro, que eso sigue sucediendo a día de hoy. Sí. Y ya de ahí se inicia una corriente en la que desde nuestra perspectiva occidental pues intentamos ser un poquito más reflexivos a la hora de hablar de ese otro. Pero es verdad que tu objeto de estudio, que es Ghibli y Miyazaki, Takahata podemos anclarlo más en Japón, aunque a nivel estilístico yo diría que es un director casi europeo, a nivel formal, pero con algunas cositas, ¿no? De neorrealismo y tal, y creo que no es un director, es muy japonés, pero no es un director puramente japonés, pero Miyazaki durante mucho tiempo rehuye de Japón. O sea, precisamente él quiere definirse como un director separado de Japón, alejado de la idea del Japón homogéneo, cerrado, y esto lo trabajas muy bien, si quieres que vayamos cruzando libros ya, en el segundo libro, que es
dedicado exclusivamente a la princesa Mononoke. Te lo agradezco mucho porque esta sí que es una de mis pelis favoritas y te lo dije, después de 20 años viendo esta peli, sabiéndola de memoria, aprendí mucho sobre ella y hay cosas que veo diferente ahora. Y hablas un poco de cómo Miyazaki se reencuentra con Japón, pese a ser japonés, se reencuentra con Japón, y lo hace desde la ruptura de mitos, de ideas preconcebidas, de ideas que tenemos en Occidente, pero de ideas que hay sobre Japón, el Japón homogéneo, que no hay extranjeros, que no hay tribus diferentes, la idea de este nacionalismo, bueno, iba a decir nacionalismo rancio, pero es una redundancia, japonés que no se quitan de encima, el amigo Shinzo Abe no dimite. Entonces, me gusta mucho, precisamente, que aprovechas la perspectiva occidental para analizar a un autor que quiere tener esta perspectiva occidental, que habla de la perspectiva europea, que tiene referencias europeas, que cruza su cine con otros cines y que al final se acaba reencontrando con Japón casi desde fuera, que es un poco el viaje que se ve muy bien en tus libros. Entonces, te vuelvo un poco a una cosa que ha salido antes relacionada con esto. El tema de que los autores principales sobre anime son occidentales y que en Japón se usan, que esto me gusta mucho, ¿no? Los teóricos occidentales no solo son para Occidente, en Japón también se cita a Lamar, se cita a Steinberg. ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo están los anime studies y la parte de animación en Japón ahora mismo en la academia? Pues a ver, se cita a Steinberg, se cita a Lamar, se cita ya en Film Studies a Aaron Gero, que es la super referencia, pero tampoco se cita a tantos. Hay de hecho algunos académicos occidentales trabajando en universidades japonesas, pero digamos que todavía sigue habiendo como esa división entre el mundo académico japonés y el mundo académico extranjero, y la mayoría de los investigadores que allí tienen peso, que no son japoneses, o viven allí o han estudiado allí, porque es cierto que sin tener la perspectiva local a veces es difícil poder analizarlo en toda su plenitud. Entonces sigue estando bastante separado. Sí que es cierto, y está en un libro que me voy a levantar un momento. Bueno, yo estoy pensando, por ejemplo, en Donald King, que vivió allí casi toda su vida, que analizó la... Sí, perdona, te estaba hablando de... Vale. No me he dado cuenta que no tenías los auriculares. Estos son cosas de... Sí, son cosas del directo. Te estaba hablando de Donald King, por ejemplo, que es un ejemplo de académico, que en este caso literatura, cine, no animación, pero que vivió allí, entendió el país y nunca dejó de combinar dos perspectivas. Es decir, se medio hizo japonés, como le pasó a Lafcadio Hearn, pero siempre era ese extranjero que tenía un poco más de distancia para analizarlo. Claro, lo que pasa es que la diferencia entre Donald King y Lafcadio Hearn es que Lafcadio Hearn no hablaba en japonés. Ya. Y es curioso porque su obra más famosa, que es Kaidan, en realidad no son cuentos japoneses trasladados a una lengua europea, sino que lo que él iba entendiendo lo iba reformulando en su cabeza. Y a día de hoy se consideran leyendas japonesas dentro de Japón, con lo cual es como un camino de ida vuelta bastante. Sí, con la película curioso de Kobayashi, además, que lo legitimó como parte de Japón. Sí. ¿Cuál me querías enseñar? Pues te quería enseñar este libro que se llama Japanese Animation, East Asian Perspectives, que es un libro escrito por académicos japoneses, bueno, pero que tradujeron al inglés un poco intentando dar al público general las coordenadas teóricas en las que ellos están trabajando ahora mismo. Es un libro un poco irregular, tiene artículos muy, muy interesantes y tiene otros artículos que son un poquito más básicos para mi gusto, con algunos errores de datos, un poco también yo creo que no sé si por arrogancia, la verdad es que me sorprendió un poco por eso. Pero sin duda la publicación de este libro fue muy importante porque fue la primera vez en la que académicos japoneses tenían voz fuera de Japón, porque la barrera lingüística va en los dos sentidos y quizá para ellos a veces es más difícil porque esto es un estereotipo, pero los japoneses no son especialmente buenos en los idiomas. Yo no debería hablar mucho porque mi japonés es muy malo. Pero hablando también de este salto que hablábamos entre academia, público general, hay otro libro que a mí me parece fundamental, que es este libro, publicado por el BFI, que es Anime History, que es un libro fundamental, es la mejor historia del anime que existe ahora mismo a nivel mundial.
Ujú. Es un libro muy, muy completo. Él tiene un conocimiento de la animación japonesa profundísimo. Bueno, sus fuentes son incontables. Mm. Y él se mueve en la divulgación. Es un libro muy fácil de leer, evidentemente si hablas inglés. Es un libro muy, muy fácil de leer, muy accesible, pero profundamente riguroso. Mientras que a Japanese Animation a veces le falla un poquito el enfoque en determinados autores. Mm. Resumiendo este enfoque divulgativo, si quieres, yo te voy a dar unas coordenadas, a ver si estás de acuerdo, pero yo creo que lo que tiene es que sigue pensando lento como la academia, que es una cosa que yo creo que es nuestra principal virtud, el pensar lento, el poder dialogar, el nunca encerrarse en uno mismo, aquello de Humberto Eco, no juegues al héroe solitario, piensa lento, piensa con otros, es exhaustivo, tus libros ya lo has dicho y doy fe, son muy exhaustivos, aunque es verdad que sabes presentarlo luego, que no es un todo en un paquete y en una especie de dispersión absoluta por 50 ramificaciones, sino que sabes coser el conjunto, pero sin embargo es accesible, es decir, es este pensamiento lento y exhaustivo presentado a un público que quiere jugar a esto, que tiene capacidad para esto, que aunque no sea especialista, que no domine la jerga, que no domine las metodologías del campo, puede acceder a ellos, hace un poco de esfuerzo mínimo y que aprende. Creo que la divulgación enseña a cuestionar, que es lo que me gusta a mí de abrir las puertas de la academia, ¿no? Enseña a cuestionar sin que aquello te deje de gustar, es decir, puedes cuestionar a Miyazaki, puedes cuestionar su mito, puedes decir, por ejemplo, que su obra es feminista, pero no tanto, y que él, como persona, seguramente no sea muy feminista, y no pasa nada, y eso no hace que te guste menos, de hecho, yo creo que te gusta más, una vez que tienes esta perspectiva intermedia entre lo académico y lo fan, puedes seguir siendo un fan, y estaba pensando la palabra acafán de Jenkins, ¿no? Te puedes convertir en un acafán, alguien que estudia, alguien que analiza, alguien que cuestiona, pero que sigue disfrutando mucho de aquello de lo que hace. Y supongo que por eso sigues en esta línea y haces el segundo libro, lo vuelvo a enseñar, el de Mononoke, una vez ya desvinculada de la academia, una vez ya no es una tesis, una vez ya no es un trabajo de investigación. Dentro de esta colección que están sacando los amigos, los editores de Héroes de Papel, la segunda entrega, le mandamos un saludo a la primera, que es de Marta García Villar, siempre me equivoco con los apellidos, pero Marta García lo has Villar. dicho bien, que es Marta García Villar. Perfecto. Sí. Que está dedicada al viaje de Chihiro. Tú te centraste en Mononoke. Sabiendo que eres tan exhaustiva, sabiendo que no tienes límite, sabiendo que tienes que navegar estas aguas, que a lo mejor alguien espera que sea un libro de fan y que la academia a lo mejor no le va a hacer caso precisamente porque no es un texto académico, ¿cómo te metes en esto, criatura? Pues quiero decir, básicamente la pregunta reformulada de una forma más bonita es ¿por qué este libro? ¿Por qué Mononoke? ¿Por qué seguir con Miyazaki, con Ghibli? Pues fue una conjunción de varios factores. Yo ahora mismo estoy un poco metida como en una doble vertiente académica en mi tiempo libre, porque esto a partir de hace 5 años se convirtió desgraciadamente en un hobby y que lo tengo que compaginar con una carrera profesional que es la que me da de comer y además hace que me realice profesionalmente, porque estar encerrado en casa todo el día dándole al coco no es bueno para nadie. Porque estás en Londres y no estás en la Academia Española. Déjame que me queje de esto, ¿vale? Déjame que me queje de que no estés aquí dándonos clase a todos y déjame que me queje de no tenerte constantemente en congresos y poder hablar más contigo, porque esto es una gran pérdida para los estudios de cine, estudios de anime en España, pero bueno. Tenemos la academia que tenemos y yo no fue porque yo no lo intentara. Eso que también lo quiero dejar claro. Sí. Entonces, bueno, yo tengo ahora mismo una doble vía académica, que por un lado es mi especialización en estudio Ghibli, evidentemente, pero por otro lado yo en el año 2013 empecé una nueva línea de investigación centrada en los pioneros de la animación en Japón, y de hecho me fui con una beca a Japón a investigar sobre el que a mí en ese momento me encajaba más con investigación, que es Kenzo Masaoka, porque él, digamos, es el padre del diseño de la animación clásica japonesa, pero hay otros directores a los que me gustaría prestar atención en un futuro no tan lejano, pero bueno, requiere mucho más trabajo porque casi toda la documentación está en japonés. Encima hablamos de un japonés de los años 30-40, que a lo que se suma ya mi dificultad con el japonés. Y que hizo varias... Bueno, hay muchas de sus obras que están perdidas directamente, que solo quedan... Sí, por ejemplo, él fue el director del primer cortometraje de animación sonoro y está perdido.
se conserva el guión original, que no tiene nada que ver, que tuve la fortuna de poder consultar en Japón, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sería finalmente el corto, porque el corto evidentemente sí quedan algunos fotogramas y sobre todo la sinopsis de las revistas de cine que cubrieron el estreno de la película en su momento, pero sí hay muchísimos... no en el caso de esta película, que se llama Dentro del mundo del poder y de las mujeres, Chikara Tonna no Yo no Naka, sí. Que es del año 33 o del 32, no me acuerdo bien. Pero en el año 2000, no sé ni hablar, en el año 1927, con el gran terremoto de Kanto, se perdió muchísima producción, tanto de cine de animación como de cine de imagen real, con lo cual la primera generación de pioneros del anime, hay muchísimo material perdido, aunque milagrosamente se siguen encontrando rollos en áticos en casas perdidas de Dios en las montañas en Japón, con lo cual todavía hay esperanza de que se encuentre ese cortometraje de Masaoka. Pero bueno, empecé a centrarme en él y me gustaría seguir centrándome en otros directores, y de hecho de él voy a hablar, voy a un congreso en Montreal organizado precisamente por Mark Steinberg, y voy a hablar de Masaoka, de su uso de la animación musical al estilo de Disney. Qué bueno. Con lo cual ahora mismo estoy centrada en eso, pero evidentemente Miyazaki está... Bueno, la verdad es que decir Ghibli es un poco... Me siento un poco traidora cuando digo esto, porque la gente cuando dice Ghibli en realidad dice Miyazaki. Vamos a hablar de esto luego. Perdón que te interrumpa, pero vamos también a decir que tienes el paper Los pioneros olvidados del anime, el caso de Kenzo Masaoka, que estoy abriéndolo ahora y si no me equivoco el PDF es gratuito. Open Access. Sí, lo publiqué con AD Animación y sí, se puede acceder ahí gratuitamente. Cualquiera que lo quiera buscar en Google o a través de Google mismamente. Exacto. Y entonces, bueno, Miyazaki está siempre ahí porque evidentemente la tesis yo tardé 8 años en hacerla, y siguen quedando pozos. Entonces de vez en cuando vuelvo, aunque debo decir que me empiezan a interesar más otras cosas que no sean Miyazaki, porque creo que hay demasiada obsesión con Miyazaki. Hay otros animadores interesantísimos que están poquísimo explorados en España y en el mundo en general, y hay que empezar a hacerle caso a esos directores y sin olvidarse de Miyazaki. Creo que se puede compaginar todo. Pero bueno, en el caso de la colección de Héroes de Papel, pues justamente fue Marta García Villar la que me invitó a formar parte. Héroes de Papel le propuso a ella crear esta colección y buscaban autores que estuvieran interesados en hacer esta dinámica, que es un libro monográfico por película, evidentemente empezando por las películas más comerciales. Pero bueno, la idea es seguir haciendo con otras películas que no sean tan conocidas, si la colección funciona. Y ella me invitó a participar. Yo la primera condición que puse era que si no me daba Mononoke no entraba. Vale. Porque Mononoke es mi película favorita de Hayao Miyazaki. De hecho es la culpable de que yo me dedique a lo que me dedique, porque yo vi la película cuando estaba haciendo la carrera y me impactó tanto que empecé a investigar sobre Miyazaki y después decidí hacer mi tesis sobre él, con lo cual a nivel emocional también tenía una enorme carga para mí. Y decidí meterme. Debo reconocer que pequé de ingenua cuando empecé a hacer el libro, porque dije, bueno, La princesa Mononoke va a ser un libro muy facilito, porque después de todo no tiene tanto, es un libro así más ligerito, más divulgativo. Y claro, empecé a investigar y no terminaba nunca, porque una referencia me llevaba a otra, y me llevaba a otra, y me llevaba a otra, y yo... con total sinceridad puedo decir que el 80% de lo que yo cuento en ese libro no tenía ni idea que existía. Ni idea. Y de hecho, si la gente se pregunta, ¿cuentan muchas cosas de las que cuentan en el mundo invisible de Hayao Miyazaki? Pues yo diría que un 10%. El resto es todo nuevo. De hecho, haces una cosa muy interesante que es corregir cosas del mundo invisible de Hayao Miyazaki, que actualizas, corriges, dices esto en su momento no tenía la información, ahora la tengo, y hay un diálogo con la obra anterior. Sí, yo sobre todo porque intento ser sincera, supongo que también porque formo parte de este perfeccionismo casi enfermizo que tengo, y sí que es verdad que sí, bueno, que si hay cosas que fallé por determinados momentos, pues es cuestión de revisitarla y ofrecer la perspectiva nueva que he encontrado, porque eso me hace crecer a mí y creo que también hace crecer a la obra. Pero sí que me pilló completamente por sorpresa, y por un lado fue muy gratificante porque a mí creo que mi parte favorita de la investigación es literalmente investigar y empezar a descubrir como los rincones secretos de las películas, pero también supuso un esfuerzo muy importante, sobre todo, como tú decías, de coser las costuras, porque claro, yo de repente, cuando
cuando investigo me hago unos esquemas, me hago unos listados de lo que quiero contar y luego tengo que empezar a jugar al 3 en raya y a intentar hilar todas esas ideas y ese trabajo puede ser agotador porque no es fácil hacer que el texto fluya y que tenga coherencia. Entonces, pues bueno, se convirtió en una batalla contra el reloj en la que el editor por poco me mata porque me retrasé. Y al final salió y la verdad es que me sorprende porque es un libro que, si me pongo a pensar en tiempos estrictos, es un libro que he hecho en 9 meses. Sí, sí, Y sí. me parece impensable porque yo no pensaba que tuviera la energía para meterme con esa profundidad en una investigación de estas características en tan poco tiempo, Sí. por cómo trabajo yo, sobre todo. Bueno, lo he vivido relativamente. Hablando contigo, he Sí, visto, a no ser que me estés mintiendo mucho, esos despertarte a las 6 de la mañana para coger cosas antes de ir a trabajar, cinco y 5:30, media, todos los esas días. noches largas de investigación. Y se nota en el libro, ya digo, bueno, yo como tú vi Mononoke en la carrera. Me cambió tantas cosas en la manera de ver el cine que solo la podría comparar, yo que sé, con un Blade Runner o con esas películas que no solo te gustan mucho, no solo crees que te cambian perspectivas sobre el cine, sobre lo que puede Mm, hacer una película, sino que te cambia perspectivas sobre la narrativa en general y te abre temas nuevos, es decir, te abre temas sobre ecología, te abre cosas que van a quedarse contigo toda la vida, ¿no? Entonces, insisto, no era fácil la tarea, no era difícil que yo me pusiera pesado diciendo, ya, pero te has dejado esto, esa cosa que hacemos los fans, ahora me pongo como fan, ¿no? mm, Pero, ¿por qué no has hablado de este momento que yo tengo el muñeco en casa, ¿no? Y sin embargo, el libro me reventó la mente en muchas cosas, me ha hecho, ya digo, redescubrir Mononoke. Y te devuelvo la pregunta, dices que el 80% no lo conocías, ¿qué es lo más chocante o qué es lo que ahora con un poco de perspectiva más te sorprende y más te ha cambiado la manera de ver Mononoke? Es decir, ahora cuando la vuelves a ver, a raíz mm. de la investigación, ¿en qué cambia la película para ti? Pues sobre todo en el eje histórico en el que se sitúa Miyazaki. Evidentemente, yo creo que algo que le pasa a toda la gente que ve Mononoke, dentro de que tú la historia general la entiendes, Mm, cuando termina la película eres consciente de que ahí hay mucho más que no eres capaz de comprender. mm, Y es palpable en cada plano. Entonces, bueno, toda la parte del discurso ecológico me quedó clara, pero una cosa que se me quedó como la espinita, se me quedaron dos cosas clavadas cuando yo hice la tesis sobre Miyazaki. La primera fue que cuando yo me acerqué a Mononoke para la tesis, mi conjetura era que él se había inspirado en los yukara de los Ainu. Los yukara son mm, los poemas de los Ainu. Y pensaba esto por la vinculación con Horus el Príncipe del Sol, porque él había hablado varias veces de la cultura Ainu y porque a mí Ashitaka pues me recordaba a ese pueblo indígena completamente apartado de la sociedad y mm. casi erradicado. Sí, no, pero Con lo además es que en cual, algunos documentos se ha llegado a hablar de que Emi sí es sí, sinónimo de Ainu, o sea, la confusión es claro, general, la y tenemos luego todos. en muchos textos internacionales se decía que los Emishi eran los Ainu. Em, con lo cual yo empecé a investigar por ahí y cayó en mis manos un artículo maravilloso me acuerdo de su apellido, no me acuerdo de su nombre, de Tucker, Ujú, en el que compara a la figura de Ashitaka con la figura de Yamato Takeru. Yamato Takeru es uno de los héroes legendarios de la cultura reglada japonesa, y voy a subrayar el reglada, y es básicamente primero el que derrota a los Emishi y digamos el encargado de unificar y homogeneizar Yamato, que es el origen de Japón. mm, Entonces, bueno, yo me leo este artículo y en este artículo él dice que Ashitaka realmente es un anti-Yamato Takeru, porque él viene del este, no viene de Yamato, no viene del imperio, no viene del gobierno, y hace el viaje a la inversa. Y dije, qué interesante. Entonces, bueno, te pones a leer. Yo quería sobre todo descifrar a qué se refería Miyazaki con Emishi. mm. Porque él tiene una declaración en la que dice, Ashitaka no es una Ainu. Porque él estaba harto de que dijeran que Ashitaka era una Ainu. Entonces yo decía, bueno, ¿y si no es una Ainu, qué es? Entonces te pones a investigar sobre los Emishi, que es un debate que sigue abierto a día de hoy en Mm, Japón. Porque están los Emishi, están los Ezo, están los Ainu. mm. Y aunque están relacionados entre sí, no son lo mismo. Entonces, bueno, pues claro, pues yo dije, pues me tengo que convertir en una experta en Emishi para poder explicar esto porque no lo entiendo. Entonces, bueno, cuando empiezas a hacer esa investigación, realmente te das cuenta de que Miyazaki precisamente elige
decide que Ashitaka sea un emishi, luchando contra esta historia oficial reglada japonesa, de la que se dice que es un pueblo homogéneo, que nunca se ha mezclado, que siempre ha vivido aislado del mundo y se enorgullece de esa pureza de sangre que tiene. De hecho, para los que no lo sepan, hablando de esta pureza, porque creo que es la forma más fácil de ejemplificarla, los hijos de matrimonios mixtos en Japón, es decir, de un extranjero y un japonés, se les llama hafu, que en inglés es half. Y es un término despectivo, evidentemente. Esto pasa a día de hoy. Bueno, de hecho, déjame que te cuente que Bea tiene una compañera cercana que tiene hijos hafu. Y hemos estado hablando bastante del tema. O sea, aquí en Mallorca recientemente hemos estado hablando del tema. Es una cosa, como tú dices, que está muy visible en la sociedad. Claro, es muy visible y sobre todo es un debate porque la sociedad japonesa está envejeciendo y necesitan hacer una renovación, y esa renovación pasa por mezclarse con otras razas, que es algo que ellos no llevan nada bien. Entonces, bueno, Miyazaki decide coger a este individuo que es un emishi, que es literalmente una raza o un pueblo aborígena erradicado de la historia, una etnia erradicada de la historia japonesa, y lo convierte en el protagonista de una historia profundamente japonesa, porque él lo que quiere precisamente con su película es romper esa historia normativa que se les da a los estudiantes. Y volvemos a lo mismo, esto los japoneses no lo ven, no es algo que él dijera, lo van a ver los japoneses y van a decir, es que este va contra la historia oficial. No, absolutamente no. Pero él tiene evidentemente una facilidad intelectual que tiene que revertir. Él usa multitud de fuentes, y ese fue, digamos, el inicio del que surge La princesa Mononoke, que yo diría que casi tiene tanto más fuerza que el propio discurso ecológico de la película. Sí, que es lo que a todo el mundo se le queda. A mí eso fue lo que más me sorprendió. A mí es la parte que más me gustó del libro, la que estaba leyéndolo y casi hablándole al libro de, ostras, esto, sí, es verdad, sigue. Y subrayando, bueno, no lo subrayé porque es verdad que es muy bonito, está muy bien editado. Yo soy muy de subrayar los libros y yo también. Tuve que tomar notas en una libreta. O sea que es un aplauso a la edición y al maquetador y a quien ha hecho el libro, porque está muy bien presentado. Pero es verdad lo que tú dices, que te hace redescubrir una visión japonesa que ni siquiera en Japón se aplaude, ni siquiera en Japón se ve muchas veces, y que enriquece tu comprensión de Japón. Es decir, precisamente una cultura es buena por la mezcla que tiene de cosas y por el enfrentamiento, por la lucha interna que hay, ¿no? Entonces yo redescubrí Mononoke como un nodo, una condensación de una lucha interna que se ha negado durante toda la historia. Entonces, insisto, el que sea muy fan de Mononoke y no lo sepa esto le va a alucinar. El que simplemente quiera saber más sobre la película, pues es una parte más del libro, pero tiene mucho más. Pero sí que es verdad que has contribuido a la conversación, que es lo que tiene que hacer un trabajo académico. No sé si me quieres decir algo más como cierre. ¿Tienes alguna crítica más? Porque no he encontrado ninguna mala de Mononoke. No sé por qué es muy reciente. De Mononoke no hay prácticamente nada escrito. ¿Verdad que no? O sea que no. Está siendo claro. También es verdad que ahora mismo hay muchos más libros sobre Studio Ghibli en el mercado, con lo cual es difícil generar ese impacto tan inmediato. Claro. Pero por ahora no hay casi nada. Hay un par de críticas positivas, pero no ha surgido casi nada. Pues ya digo, no sé si quieres decir algo más de los dos libros, pero si no, yo voy a pasar a la siguiente parte. Están recomendados, están celebrados, aplaudidos, y me encanta oírte hablar de ellos. Pero te quiero proponer cómo sería el mundo invisible, aunque no sé si las coordenadas serían las mismas y habría que analizarlo igual, pero Mundo Invisible de Isao Takahata, o de Takahata Isao. Pues llevamos un rato hablando de él, sobrevuela bastante esto, sé que te interesa y sé que además algún día harás algo de este autor, confío en ello, porque yo quiero leerlo, pero es verdad que aquí Ghibli, o Ghibli en España, es Miyazaki, que Takahata es ese que hace pelis que están bien pero no del todo. Lees críticas españolas a Pompoco, por ejemplo, que es una de mis películas favoritas del estudio, y siempre es que es como irregular, es que no me gusta tanto como las de Miyazaki, es que le falta magia, como mucho la tumba de las luciérnagas se conoce. Pero es verdad que Takahata es un vacío que tenemos aquí. Creo que en el resto de Occidente se habla más de él, quizá. No sé si en estudios de Francia se habla un poquito más que en España. Un poquito más. En Francia hay libros sobre Takahata. Son la mínima. ¿Dónde tengo?
Bueno, no, tendría que rescatarlo. Tengo el libro francés, pero es un grosor, creo que tiene 90 páginas. Sí. Pero bueno, ya tienen más que nosotros. Son 90 páginas más que nosotros. Son 90 páginas que más que nosotros. Sí que es cierto, y la verdad es que no sé si es algo que ha surgido fortuitamente o que tú y yo hemos hablado y yo no lo recuerdo, que El mundo invisible de Isao Takahata es un proyecto que yo tengo en la recámara desde hace tiempo. Uh-huh. Lo que pasa es que no se dan las circunstancias y sí que es verdad que para hacerle justicia a Isao Takahata requeriría una inversión de tiempo muy importante. Porque si Hayao Miyazaki es un intelectual, Isao Takahata ya es que está a otro nivel. Y teniendo en cuenta además que él es infinitamente más perfeccionista que Hayao Miyazaki, hay mucho más que rascar de su obra, con la dificultad de que hay mucho menos escrito, no en Japón, pero sí en lenguas occidentales. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que la muerte de Takahata nos ha dejado a todos un poco descolocados y ha hecho que yo me replantee muchas cosas. Y de hecho, bueno, hace una semana estuve en Barcelona dando un curso en la universidad y literalmente cambié toda mi presentación sobre Ghibli para darle a Takahata la visibilidad que se merece. Pero a veces es difícil porque cuando la gente te pide que hables de Ghibli no te pide que hables de Takahata, te pide que hables de Miyazaki, porque es lo que la gente identifica. Sí. Pero bueno, a mí yo creo que el gran valor de Ghibli, más allá de que haya hecho unas películas maravillosas, Miyazaki es un director que a nivel personal disfruto muchísimo viéndolo como espectadora, pero yo creo que el gran genio de Toshio Suzuki, que es el marionetista al cargo de Estudio Ghibli, ha sido apostar por esta doble vía intelectual e independiente y profundamente arriesgada, y por esta vía comercial, aunque también tenga su parte intelectual, que es la parte de Miyazaki. Entonces, bueno, yo siempre pongo el ejemplo del cuento de la princesa Kaguya, porque es una cosa que a mí me sorprende mucho. Es que, para la gente que no lo sepa, Takahata con su película anterior, que fue Mis vecinos los Yamada, se estrelló en taquilla y supuso una debacle muy importante para el estudio Ghibli, porque ellos funcionan invirtiendo una gran cantidad económica en su siguiente proyecto, pensando que van a recuperar ese dinero con las entradas de cine. Sí, sí. En el caso de Takahata no sucedió y él dijo que él dejaba de hacer películas porque no quería poner en riesgo el futuro de la compañía. Entonces Suzuki le insistió hasta que consiguió hacer La princesa Kaguya. La princesa Kaguya es una película absolutamente deliciosa. Perfecta. Yo, después de verla, si me preguntan cuál es mi película favorita de Estudio Ghibli, me ponen en serias dudas. Yo te voy a decir que cuando salen estas conversaciones que hay que decir bravuconadas, muchas veces digo que es la mejor película de lo que va de siglo, o sea que estaríamos muy de acuerdo, ¿eh? Claro, entonces yo burrada, hasta ahora yo decía que era La tumba de las luciérnagas, que era una cosa que a la gente le sorprendía mucho porque hice mi tesis sobre Miyazaki, pero lo corté, no quité lo valiente. Pero a día de hoy yo diría que es El cuento de la princesa Kaguya. Pero bueno, o sea, la anécdota no viene por aquí, sino viene por el hecho de que, evidentemente, cuando ellos producen esta película y estrenan esta película, saben que se van a estrellar en taquilla, porque lo saben. Y sin embargo, El viento se levanta se estrena en julio creo, ¿Sí? En julio, con 247 copias. El cuento de la princesa Kaguya se estrena en noviembre con 250 copias. Se estrena con más copias que el cuento de la princesa Kaguya, que el viento se levanta. ¿Por qué? Porque Estudio Ghibli también tiene esta visión didáctica de que hay que educar al público y sobre todo de que hay que demostrarle al público que hay muchos tipos de animación. Y es una cosa que se hace desde el Museo Ghibli, que evidentemente tiene mucha más visibilidad porque está encerrado geográficamente en Japón. Pero bueno, ellos han hecho multitud de exposiciones de Paul Grimaud, de Yuri Norstein. Sí, y Norstein yo creo que ha tenido mucho impacto en cómo se habla de Norstein fuera de Rusia, fuera de... Claro, por ejemplo, ellos distribuyeron en Japón Arrugas. Entonces ellos tienen toda una labor en la que fue, bueno, a Frederick Bach, por supuesto, que es el gran referente de Isao Takahata, que es un director canadiense que afortunadamente murió desafortunadamente, murió. Digo, le tenías mucha manía, ¿eh? No. ¿Qué tenías contra él? Es que estaba intentando pensar en la fecha y se me ha ido. Menos mal que aquí tengo a una súper tacañona que me ha corregido, que desafortunadamente murió pues poquito antes de estrenar La princesa Kaguya. Creo que fue en octubre, septiembre del 2013, si no me falla la memoria.
Y, y entonces sí que hay que valorar esa faceta más desconocida del estudio Ghibli, por ejemplo, la propia coproducción de La Tortuga Roja, la que estuvo involucrada Isao Takahata, que es otra película de arte de lo que se conoce como arte y ensayo. Sí, sí, No es sí, una sí. película dirigida a un público general y sin embargo ellos tienen muy claro que quieren tener esta doble faceta Mm. como productores de animación. Entonces, pues sí que es un proyecto que en algún momento haré, no sé cuándo, pero ahí está, indiscutiblemente. Si tenemos que venderle a alguien el cine de Takahata, imagínate que nos oye un súper fan de Ghibli, dice Miyazaki a muerte, las otras no las he visto porque son de otro. Ya hemos dicho la coordenada de que es el intelectual del estudio. Yo también, como tú, creo, y lo hemos hablado también muchas veces fuera de esta conversación, y es una cosa recurrente, que era el alma política y humanista de Ghibli. Yo Sí. cada vez estoy ¿Y más convencido. feminista? Sí, 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 mucho más feminista, o por lo menos de una manera mucho más profunda Mm. que Miyazaki. Pero ¿qué más coordenadas tiene? ¿Cómo le vendemos el cine de Takahata a alguien, a quien conoce a Miyazaki y a quien no lo conoce, que son dos públicos diferentes? Pues yo definiría a Isao Takahata como un rompedor. Mm, Rompedor porque si es cierto que Hayao Miyazaki siempre ha desafiado las normas del anime, pues mm, eso, ha puesto por una animación completa, por unos guiones mucho más profundos. La influencia de Takahata en su cine ha sido fundamental y de hecho es su gran amigo y ahora con el tema de la muerte, que está todo el mundo ahí con una morbosidad escalofriante. ¿Y qué ha dicho Miyazaki? ¿Qué ha dicho Miyazaki? Es como dejarle en paz, que se ha muerto su mejor amigo de toda la vida y ya. está el hombre intentando recomponerse. Entonces yo creo que con la muerte de Takahata él ha perdido como su faro, porque a pesar de que tenían una relación curiosa en Rivalidad. la que se soltaban unas pullas Sí, sí. increíbles, pero también había un respeto profundo. Tenemos que recordar que Takahata entra antes en Toei que Miyazaki Mm, y que se hacen amigos dentro de Miyazaki y que la carrera de Takahata empieza a progresar antes que la de Miyazaki y Takahata mm, le coge bajo su ala. sí. Y es algo muy importante que hay que tener en cuenta. De hecho, curiosamente, a pesar de que el cine de Takahata es el cine más japonés del estudio Ghibli, él estudió literatura francesa. Mm, Con lo cual, el referente europeo de Miyazaki también hay que entenderlo un poco por la propia influencia de Isao Takahata. mm. Primero revolucionó la televisión con Heidi con Marco, que parece algo muy vacuo, pero no lo es, porque Marco esas es series, perfecta, perfecta. claro, esas series supusieron un cambio increíble en la forma en la que se percibía la animación para televisión, sobre Mm, todo. Y luego ya pues empezó a producir películas de Hayao Miyazaki y hay una... Es muy curioso, yo escuché a Helen McCarthy, que fue la primera persona en escribir una monografía sobre Hayao Miyazaki en inglés, y decía que cuando Takahata producía películas de Hayao Miyazaki volaban los cuchillos en el estudio. Y me hizo mucha gracia porque lo veía perfectamente plausible. Pero yo diría que el gran papel de Isao Takahata es que siempre ha sido un rompedor. ¿Por qué? Porque él no anima. Entonces, él siempre quería innovar, tanto a nivel narrativo como a nivel temático. Entonces, es un cine de gran riqueza mm. que explora muchos ámbitos distintos, pues un poco explora el mensaje ecológico y la fantasía. En Recuerdos del ayer explora esta tensión entre el campo y la ciudad desde una perspectiva profundamente feminista. Sí, sí, sí. La mujer Eh, soltera que no tiene por qué definirse por la pareja. Esto era, vamos, era revolucionario en la época, en Japón en la época ya sí, era doblemente revolucionario. sí, bueno, luego ya con La tumba de las luciérnagas Sí. pues se ha convertido en la gran película de animación japonesa y a pesar de que sigue, digamos, dentro de la línea del relato de las víctimas, sí Mm. que hay una crítica bastante salvaje al papel tanto de Japón como de los japoneses durante Sí, la sí, sí. Segunda Guerra Mundial y allí no sale indemne nadie, ni siquiera los niños. Bueno, la niña sí, Setsuko sí, evidentemente, Mm. pero su hermano mayor no sale indemne de esa crítica. Mm. Y luego ya, bueno, pues ahí pasamos a Mi vecino los llamada, que ya es cuando rompe completamente, o sea, por un lado digamos que rompe con el realismo, Mm. pero a nivel narrativo es una película muy anclada a la realidad japonesa.
Sí, 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 y sí. y se produce como esta dicotomía. Entonces yo diría que Takahata es muy interesante porque es versátil, porque nunca Sí, te va, porque siempre te va a sorprender, sí, porque sí, siempre sí, te va a sí. ofrecer algo diferente. Si tienes ganas de reírte, de pasar un buen rato, puedes ver un poco. Si tienes ganas mm, de que se te desafíe intelectualmente, puedes ver el cuento de la princesa Kaguya, Mm. que yo creo que es su película más feminista. Y también Em, has dado en un clave, en un factor, en el clavo con un factor importante, que creo que es esta, y perdona la interrupción, esta tensión no pasa entre nada. lo real y lo fantástico que Miyazaki tiene, pero con mucha más querencia por lo fantástico. Yo creo que Miyazaki, Sí. si le dejaras, se iría, y que el lastre que lo anclaba a la tierra tienen que ser Suzuki y tenía que ser Takahata. Pero Takahata siempre tiene un pie en cada sitio. Es decir, hablabas de Pompoco, sabes que yo la adoro, que le tengo mucho cariño. Mm. Es una película divertidísima, pero se la puse el otro día a los alumnos y en cine de animación y se fueron tocados. Dices que vaya final agridulce, vaya. Me ha dejado, o sea, estaban conmovidos. Y es verdad que es una película que es la que en apariencia parece más Miyazaki, pero como tiene ese Pero no lo corazón es. takahatiano, está anclada en un mensaje mucho más complejo, en un mensaje mucho más humano. O sea, lo bueno y lo malo conviven de una forma mucho más orgánica y no deja de ser una película casi documental sobre el desarrollo urbano en Japón. O sea, que es Claro, una es que mirada esa, doble, la realidad, lo fantástico, que se complementa muy bien en Takahata. claro, yo creo que es la clave para entender tanto a Miyazaki como a Takahata. Y es que dentro de que los dos hacen crítica social, ya sea dentro o fuera de Japón, puede ser a un nivel, digamos, internacional Mm, o más anclado a su propia tradición y a su cultura, Miyazaki hace la crítica es del idealismo, desde mm, lo que él aspira que consiga la sociedad, mm. mientras que Takahata habla desde el realismo, desde la hora. Y es la gran diferencia entre los dos autores y lo que de una forma un poco extraña hace que se complementen y dialoguen también entre ellos. Que me parece muy bien explicado y te lo voy a robar. Te lo voy. Vale. Vale, pues entendiendo ahora que Takahata era central y que ya no lo tenemos, que Miyazaki se seguirá jubilando una y otra vez hasta que muera, esperemos que sea tarde, pero en realidad Mm, está ya de retirada, se supone. Se ha discutido mucho el futuro de Ghibli y se ha discutido mucho el futuro de la animación japonesa después de Ghibli. ¿Cuál es mm. tu perspectiva sobre esto? No solo tu opinión, sino tu perspectiva como experta en el tema. Mi perspectiva como experta es que Ghibli está muerto. Bueno, a ver, Ghibli se está muriendo. Mm, Y el final de Ghibli va a ser el final de Miyazaki. mm, mm, Porque de hecho tras su decimocuarta retirada en el 2013 en el Festival de Venecia, que parecía que sí que era definitiva, pero todo lo que investigamos sobre Miyazaki sabríamos que moriría dibujando, ya fuera un manga, un mm, cortometraje o lo que fuera. Pero sí que tenía sentido que fuera la oficial porque evidentemente a nivel físico sí. no tiene la capacidad para afrontar una producción de largometraje como a él le gusta, que es Y que al decir, contrario, controlándolo todo exacto, al contrario que Takahata no animaba, pero Miyazaki hace los y delegaba. layouts, hace todo, sí, sí. Claro, pero Takahata era muy obsesivo, pero él delegaba en su equipo. Mm, Miyazaki no delega, él tiene que supervisarlo absolutamente todo, que forma parte de su genio. Mamoru Oshii dice que Ghibli era como el Kremlin y que a la cabeza estaban Suzuki y Miyazaki. Creo que es una definición bastante acertada de cómo funciona Estudio Ghibli. Pero evidentemente eso supone un desgaste emocional y físico que Miyazaki tiene 70 y largos. mm, Entonces no es posible tener ese ritmo. Entonces, bueno, cruzaremos los dedos para que termine la película con la que está ahora, ujú, pero es un miedo que Ghibli tiene, sí. que Miyazaki pueda fallecer mientras se está haciendo la producción de la película. Dado que porque ha hecho una digresión, salvo que en el 2013 Miyazaki decide retirarse y se desmantela el departamento de animadores y todos esos animadores se van a otro estudio, eso ya condena definitivamente a Estudio Ghibli a Sí, desaparecer. Yonebayashi se va, que era el supuesto sucesor y que, sí. bueno, se va de una forma un poco agridulce del estudio y él ya está en Estudio Ponok, Mm. aunque Estudio Ponok, evidente, o sea, Estudio Ponok aspira a ser el sucesor de Ghibli. Pero mucho tienen que hacer para convertirse en sucesores de Ghibli porque Mari y la flor de la bruja es un absoluto desastre de Qué película. lástima. Qué lástima. Yo tenía ganas, pero ya me dijiste Sí. que no y es una Eh, pena. a ver, yo, siendo completamente honesta, creo que es una película que hay que ir a ver
porque hay que apoyar. Hay que sí. apoyar la distribución de estas películas para que sigan llegando películas. Sí. Pero a nivel de animación tiene muchísimos problemas de escala. La animación, hay momentos en el que es completamente artificial. Y luego, bueno, a nivel narrativo es que es una sucesión de plagios a distintas películas de Miyazaki. Homenajes. No, es que no llega ni homenaje. Pero digo que la excusa oficial ahora siempre... Claro, yo querría ser buena y decir que es un homenaje, pero es que eso va más allá. O sea, un homenaje fue lo que hizo Makoto Shinkai en El viaje a Garta, a la obra de Miyazaki, que es otra película que no me gusta, pero bueno, eso es un homenaje. Esto es otra cosa. Esto es un Frankenstein. Estos son calcos como cuando la Disney se calcaba a sí misma. No, es que además tú veías, yo estaba viendo la película y es que faltaba que pusieran un letrero abajo poniendo El castillo ambulante, la princesa Mononoke, digo, porque es que era tremendo. Todo es un remix. Entonces, claro, que Yonebayashi diga, no, es que tengo miedo que se compare mi película con Ghibli y pone de protagonista a una chica que es poño y que es una bruja con un gato negro, pues como, hombre, pues que es difícil que no se te compare, criatura, no sé cómo explicártelo. Sí. Entonces, bueno, yo sí que tenía esperanza que con Mari y la flor de la bruja él consiguiera salir de ese yugo que sufría dentro del estudio Ghibli, porque lo sufría, y encontrar su propia voz y así el resultado desde mi punto de vista es nefasto. Si intento ser un poquito objetiva con él, puede ser que hayan hecho esto como una forma de conseguir financiación para la película, porque evidentemente tanto Nishimura, que es el productor del Recuerdo de Marnie y de Kaguya, que fue el que formó Studio Porno, como Yonebayashi, vienen de Ghibli, y era la forma de venderlo a los inversores. Pero espero que una vez pasado digamos... el parto del estudio. Consigan irse hacia historias que ellos realmente quieran hacer y encuentren su propia voz. Esa es mi esperanza. Pero yo sigo diciendo que para mí el sucesor de facto de Hayao Miyazaki es Mamoru Hosoda. Aunque no hace las cifras que hace Miyazaki, pero bueno, Miyazaki no hacía sus cifras cuando estrenó el cuento de El castillo en el cielo. Sí. No, es verdad que Hosoda por lo menos hace algo nuevo también. O sea, es muy ghibliano, pero por ejemplo Summer Wars están unas coordenadas que Ghibli no tocaría ni con un palo. Claro, no, pero no me refiero a tanto a que sea un sucesor de Ghibli porque copia a Ghibli, te entiendo. Sino porque es no, pero es que hay gente que no entiende esto cuando lo digo, entonces creo que es importante matizarlo. Primero porque él viene también de Toei. Entonces el diseño de personajes son formas más redondas, colores muy vivos, muy llamativos, narrativas fantásticas, y en tercer lugar porque es un cine familiar, es un cine dirigido a todos los públicos. El caso de Makoto Shinkai, que después de Your Name se ha postulado como nuevo Miyazaki porque básicamente ha batido todos los récords. Bueno, no ha batido todos los récords porque aunque la gente diga que es la película más taquillera de la historia de Japón, sigue siendo El viaje de Chihiro. Your Name es la cuarta. El cine de Makoto Shinkai es un cine dirigido a los adolescentes y a un público joven adulto. Entonces, de ninguna forma puede ser sucesor de Miyazaki. Puede ser el nuevo gran director japonés, pero no el sucesor de Miyazaki. Pero es que a lo mejor tampoco necesitamos un sucesor de Miyazaki. Este es el tema, no necesitamos ni un nuevo Spielberg, ni un nuevo Miyazaki, ni un nuevo Kubrick, Claro, cuando muera Nolan de aquí a 40 años será el nuevo Nolan el siguiente, y esta manera de entender la cultura es agónica. Sí, entonces, bueno, pues Masaoka en los 30 fue el gran revolucionario, Tezuka en los 60 fue el gran revolucionario, Miyazaki en los 80-90, y ahora habrá que ver quién viene, pero y venían de sitios completamente distintos haciendo cosas, pues bueno, haciendo animación evidentemente en Japón, pero desde sensibilidades y perspectivas muy distintas. Entonces creo que tenemos que eliminar esta obsesión hacia Miyazaki y empezar a ver otros directores, que hay muchos haciendo cine de animación, y bueno, y afortunadamente en España se están empezando a estrenar en cine muchas películas de animación, que era algo inaudito hace 10 años. Sí, no, aquí por ejemplo tenemos un cine en Mallorca, Cine Ciutat, que estrena casi todo lo que llega, o todo lo que pueden, y el público reacciona. Poco a poco tuvimos aquí en este rincón del mundo, Your Name funcionó muy bien, ahora tienen Fireworks, entonces incluso estas producciones menores como Fireworks, que sabes que no va a pasar a la lista de las mejores películas del año, se dejan ver y bueno, hay un público que se está educando. Entonces, ¿te parece, para cerrar, tenía una serie de preguntas un poco de repaso, y la primera era esta: ¿cuál es el estado del anime en Occidente, en Inglaterra, en lo que conoces en Francia, en España? ¿Qué tenemos bueno, qué tenemos malo, qué tenemos que tener en cuenta para entenderlo un poco mejor? El estado del anime en Occidente, si tenemos que usar un referente del que copiar, es Francia.
desde siempre. Francia tiene una relación especial con la cultura japonesa, la ha tenido siempre. Ellos son los primeros en editar, en distribuir, son los que mejor traducen. Y con lo cual hay que tenerlo siempre como referente, porque además evidentemente la cultura de la animación en Francia es muy diferente, porque ellos no conciben la animación como algo solo para niños, que esta es la gran diferencia. Sí. Empieza a cambiar poquito a poco, pero sigue estando ahí esta lacra, porque para mí es una lacra este pensamiento. Pero hace que también, evidentemente, los productos se vendan de una forma distinta, porque que tú vayas a ver una película de dibujito animado a las 10 de la noche sin niños. Hombre, en este rincón del mundo se vendió con un dossier educativo de lo que aprenderán los niños con esta película sobre la bomba de Hiroshima. Sí, lo tengo guardado. Tuve la suerte de conseguirlo y me pareció doloroso. Por favor, escanéamelo. Pero, sí, te lo voy a escanear. Por favor. Y además déjame decirte una queja, ¿no? Que comparto además con el videojuego. Siempre estamos con el titular desde hace ya unos 10 años de la animación ya no es para niños, los videojuegos ya cuentan historias. Pero bueno, es que esto ya está demostrado. O sea, si hace 10 años lo decíais, si ya no es para niños, y lo decíais con el REC, que es el peor caso para decirlo, pero lo decíais, ¿por qué en el 2018 seguimos en estas, ¿no? Entonces, cambia, pero cambia muy lento. Claro, pero es que el titular tiene su intríngulis, porque dices la animación ya no es para niños. Claro. Es que eso no es así, la animación sigue siendo para niños, pero también es para más públicos. Ese es el kit de la cuestión, que sigue habiendo animación para niños, sigue habiendo animación para adolescentes, sigue habiendo animación para adultos, y no pasa nada. ¿Y para todos? Para todos, pero no tiene por qué ser todos juntos. Exacto. Que esta es la cuestión. Entonces, bueno, Francia evidentemente tiene una cultura envidiable. Italia también sería el segundo país de referencia en este caso, y curiosamente a nivel de distribución España está mejor que el Reino Unido, que fue una cosa que a mí me sorprendió mucho, porque en cuanto a Animation Studies el Reino Unido y evidentemente Estados Unidos nos llevan la delantera, pero a nivel de distribución no. Aquí se produce un fenómeno muy, muy sorprendente, y es que voy a poner como ejemplo Fireworks, porque es la que se acaba de estrenar en España, y es que son películas que se estrenan un único día, con un único pase, y ya, y la película desaparece, y es siempre en 3 semanas. Normalmente suele ser un miércoles o un jueves a las 8 de la tarde, ves esa película, y si no ves ese pase, la película la has perdido, y ya solo en DVD. Con Your Name evidentemente no pasó esto, pero con Un Rincón del Mundo pasó, con Fireworks pasó, con la película de Sword Art Online pasó, con Code Geass ha pasado, con Maquia creo que va a pasar, pero no estoy segura. Y bueno, a esta excepción pueden salirse a Silent Voice, que tuvo un estreno limitadísimo, pero vamos, que básicamente lo podías ver en un cine si te saltabas esta primera fecha inicial. Sí. Y es así como distribuyen anime. Qué lástima. Sí. Entonces, lo que pasa, a Silent Voice aquí ha funcionado bastante bien, creo. No tengo cifras, pero bueno, que no ha funcionado mal, ha gustado, y para mí es de las pelis del año, o sea que no es un estreno menor. Sí, pero bueno, a Silent Voice ya te digo que se salió un poquito de este esquema de distribución del anime. Pero a mí me llamó mucho la atención porque bueno, cuando uno sale de España tiene como esta visión del hermano pobre de Europa y que todos los países del mundo están mucho mejor que nosotros. Y en cuanto a distribución de cine japonés, y aquí voy a poner los dos, cine de imagen real y cine de animación, España tiene un estado de la cuestión mucho más saludable que el Reino Unido. Muy bien. Anime Studies está muy bien en Francia, está muy bien en Italia. ¿Cómo los tenemos aquí? Tú que los ves con perspectiva desde Brexit. Empieza a haber más, hay más. Lamentablemente creo que Miyazaki está eclipsándolo todo. Yo de hecho pertenezco a una asociación de estudios iberoamericanos de anime y están coordinando un número sobre animación, y el número está dedicado a Miyazaki. Y la gente se quejó y dijo, ¿pero por qué Miyazaki? Miyazaki está ya estudiado, explotado hasta la médula, y curiosamente siguen apareciendo cosas que forman parte de la riqueza de Miyazaki. Pero ¿por qué no Katsuhiro Otomo? ¿Por qué no Satoshi Kon? ¿Por qué no Mamoru Oshii? ¿Por qué no Mamoru Hosoda? ¿Por qué no Yone Bayashi? ¿Por qué no Mari Okada, que es la directora de A Silent Voice? Hay tantos directores que tienen un mundo riquísimo. Por ejemplo, el caso de Satoshi Kon es muy interesante por todos los homenajes que le ha hecho el cine de Hollywood. Claro, sí.
y no reconocidos. Entonces, bueno, pues Cisne Negro, Inception, Origen era en español, si no recuerdo mal, Requiem por un sueño también tiene planos directamente copiados. Bueno, es que los derechos los compró, Aronofsky compró los derechos para tener, supuestamente para tener el plano de la bañera en Requiem por un sueño, y luego básicamente hizo un remake con Cisne Negro que me encanta, no es una película que adoro. No, sí, es una película que adoro, pero es un remake. Reconócelo. Claro, sí, pero ahí estamos. Claro. Si tú reconoces la fuente, yo encantada, pero si la niegas, ahí ya tengo más problemas. Yo tengo problemas también con esto. Entonces, bueno, Satoshi Kon sí que tiene un libro en español, pero a nivel académico todavía sí que es cierto que con la crisis los anime studies se vieron muy perjudicados. Los estudios de asiáticos, es que, bueno, yo creo que es que la academia en general se ve las muy humanidades en general también. Claro, las humanidades ahí han sufrido un revés muy importante. Entonces, todo ese proceso de crecimiento que se estaba produciendo y de eclosión, no voy a decir que ha habido una regresión, pero sí ha habido como una pequeña parálisis. Entonces, hay gente que está haciendo cosas, pero un poco como lo estoy haciendo yo también, pues desde la propia independencia de tu casa, que parece un lema de Ikea, pero es que es así. Al final termina uno convirtiéndose en un independent scholar y sacando este tipo de cosas. Entonces, pues sí van saliendo cositas, pero como la academia no está abierta, son de muy difícil acceso. Si llegas a conocer que Sixten, que esta es otra perversión de la academia que me parece bastante interesante para mal, pero bueno, sí hay cosas, hay gente, pero no al nivel que sería deseable. Y porque además, sobre todo, esa gente, que es realmente el problema, está escribiendo en inglés. Entonces, claro, está muy bien si quiere tener una carta de presentación en el mundo internacional, pero si lo que aspiras es hacer divulgación en España, pues volvemos a las mismas. ¿Por qué? Esto ya es una pregunta general que te tenía que haber hecho al principio, pero la he dejado para el final, para que la reflexión ya hubiera surgido. ¿Por qué la animación y por qué el anime? Es decir, ahora que ya hemos hablado tanto rato, que llevamos hora y media hablando de esto, ¿con qué nos quedamos del motivo por el que echarle 9 meses de no dormir para un libro, años de una tesis, toda una vida de investigación? ¿Por qué dedicarnos a esto? ¿Por qué la animación? Es que en realidad cuando voy a generar un poco de polémica, cuando la gente me pregunta por qué la animación, yo respondo por qué el cine. Porque realmente lo que hay que replantearse es cómo vemos nosotros el concepto de animación. Animación no es un género, animación es un medio, es un medio cinematográfico, por lo tanto es cine. Simplemente otro soporte con el que se hace cine. En mi caso particular la animación, ¿por qué? Porque mi gusto como espectador está muy anclado a lo fantástico. La animación es algo que a mí me entra muy bien por los ojos y yo consumo, tú lo sabes, pero bueno, yo consumo todo tipo de animación, independiente, arte y ensayo, comercial, Japón, Estados Unidos, Francia, o sea, me da igual el país, yo lo que cae en mis manos lo consumo. También un poco por mi gusto estético. A mí la estética de la animación me gusta mucho. El anime pues fue un poco circunstancial. Evidentemente yo vengo de la generación de los 80 y todos crecimos viendo anime porque era tan barato que todas las cadenas de televisión decidieron comprar animación japonesa en bloque. Bueno, aquí debería decir anime porque no es lo mismo anime que animación japonesa. Empezaron a comprar anime en bloque y todos hemos crecido viendo esa animación, con lo cual a mí me pareció algo natural centrarme en eso porque era algo con lo que había crecido toda una generación y con la que siguen creciendo las nuevas generaciones, y que sin embargo estaba huérfano desde un punto de vista divulgativo y de análisis. Cuando yo hice la tesis, pues no quería hacerla pues nuevamente sobre Godard por muchas virtudes infinitas que tenga, porque está exploradísimo y está estudiadísimo. Y porque creo que el cine mayoritario también merece un hueco en la academia, que es algo que afortunadamente ha cambiado, aunque sigue teniendo sus conflictos, pero ese cine también merece ser analizado y también merece ser estudiado y reivindicado, porque tiene sus virtudes y sus defectos, como tiene el cine de arte y ensayo y el cine independiente. Y a lo mejor la frontera no es tan clara. A la larga a lo mejor se acaban cruzando. Y la frontera, claro, porque yo de hecho con mis alumnos en Barcelona hablaba de qué hacemos con el libro de la selva, con la de Favreau. Eso
¿eso es imagen real? Porque hasta donde yo sé solo el niño es real, el resto es todo generado por ordenador. Eso, claro, me decían, no, eso es imagen real. Perdona que la lleve a mi terreno, pero es que esta conversación la he tenido exactamente igual con mis alumnos de animación, y decirle, bueno, me decían, ¿y la de imagen real? Digo, ¿cuál? Porque yo no la he visto. Yo he visto una película mixta en todo caso, con un escenario virtual, con mucho personaje animado y además con personajes animados por animadores, que hay captura de movimientos, creo que no hay casi, o no hay. Claro, entonces eso, ¿por qué nuestra mente quiere engañar a Roger Rabbit si es una clara película mixta, pero el libro de la selva, ¿no? O podemos distinguir en tu caso mixto e híbrido, pero en todo caso hay que empezar a difuminar. Y también te decía que no hay una frontera tan clara entre arte y ensayo y cine comercial. Es decir, cuando estamos hablando de que Aronofsky coge a Satoshi Kon, y además Satoshi Kon es un tío que tiene éxito en Japón, que no es, o que Mamoru Oshii es una especie de Tarkovsky tipo espiritual, pero que hace superproducciones. ¿Hasta qué punto está bien separarlo, ¿no? Entonces es pregunta retórica, no para alargarnos más porque estaríamos mucho rato. Sí. Que la siguiente sí que tiene chicha. ¿Y por qué no? Es decir, después de tanto tiempo, ¿de qué estás harta de la animación? ¿Qué es aquello que dices, cada vez que lo veo ya no puedo más? Esto lo tengo que cerrar porque no podría más. El anime televisivo. Yo debo decir que hace probablemente 8 años que yo he dejado de ver anime para televisión. Y la respuesta es clara, es por el fanservice. La cultura japonesa es una cultura profundamente machista, y aquí volvemos a que a mí me gusta lo bueno de Japón, pero que también tengo claro lo malo. Sí. La mujer siempre ha estado ahí, pero desde hace, yo diría, como unos 8 años, esa cosificación se ha elevado a unos niveles muy preocupantes, muy preocupantes, sobre todo porque, a ver, el fanservice que ha habido siempre, que básicamente escenas gratuitas en las que aparecen señoritas desnudas o semidesnudas para el disfrute masculino, pero que no tienen ningún aporte narrativo a la historia. Fanservice ha habido siempre. Y yo no digo que no tenga que haber personajes protagonistas provocativos. Por ejemplo, Cowboy Bebop es mi serie favorita de animación, y tenemos el personaje de Faye, que es una mujer muy sexualizada, pero porque es una mujer exuberante, es una femme fatal, y porque ella es así. Es parte de la personalidad. Claro, es parte de la personalidad y por lo tanto es parte de la narrativa. Pero en el momento en el que tú incluso incluyes fanservice en productos destinados para chicas, claro, ahí ya estamos hablando de otra cosa más preocupante. Por ejemplo, Kill la Kill, que es una serie que ha arrasado en Japón con una animación fantástica. Yo no he conseguido pasar del primer capítulo porque me sentía insultada. Ya. No, es duro. Y además están los comités. Has dicho Bebop, y déjame que te haga otra de estas hipótesis mías locas, pero cada vez estoy más convencido de ella. Hubo un momento de gran explosión creativa a finales de los 90, tanto en cine como en tele. Yo siempre digo que la terna Lain Evangelion Bebop a mí me cambió muchas cosas, y creo que a muchos espectadores nos cambió, y lo he revisitado para comprobar que no solo es nostalgia y mitomanía, pero aquella promesa se perdió en pocos años. Es decir, tú dices que hace unos 8 años, más o menos, yo diría que 8, incluso 15. Los comités... Sí, yo diría que la última década. Sí, una década larga, cada vez más producciones de estas interminables, series que salen cada semana, peores pagos, peores sueldos a los animadores, más fanservice, un media mix más descarado. Entonces, estoy bastante de acuerdo contigo en que la tele está... esto ha condensado todo lo malo del anime, y todos los tópicos que se critican desde fuera sin conocerlo se confirman en la tele. Es una pena. Sí, es una auténtica lástima, sobre todo por... hombre, claro, yo además en mi condición de mujer lo sufro también más, pero sí que ha llegado a un nivel insostenible, que afortunadamente en el cine se ven algunas producciones, pero no se ve de esa forma tan salvaje como en televisión. Además, se ha convertido en una serie de productos muy conservadores en las que se repite siempre la misma fórmula y se arriesga poquísimo. Hay muy pocos autores que arriesguen o hagan algo diferente. Por ejemplo, dentro de que tiene un fanservice bastante fuerte, Monogatari Series de Studio Shaft sí que está intentando hacer algo más transgresor, que en ese sentido se agradece. Pero claro, cuando ves series muy populares, incluso en España, como No Game No Life, en la que sexualizas a una niña de 11 años que no está ni desarrollada, y que además el problema es que no es una excepción, es que es la norma, pues yo he dejado de consumir. Y yo, de hecho, cuando hablo de anime, hablo de cine.
a lo mejor hablo de televisión para hacer la distinción entre animación limitada y animación completa y de cómo empezó la industria per se, pero yo no investigo televisión. Sí. No, es que es lo que tú dices, es un ciclo repetitivo en el que es lo mismo siempre y cada vez más descarado y cada vez más incómodo. Sí. El último fanservice que recuerdo que toleré y que llegaba a integrar parte de... o sea, integrarlo como parte de... no de la trama, porque no tiene trama que se pueda explicar fácilmente, pero sí por lo menos del universo, es del mundo de ficción, es Space Dandy. Y curiosamente es Watanabe, y curiosamente es una serie de una gente, de un conjunto de transgresores, cada capítulo tiene un director diferente, y además el protagonista es adulto, que es una cosa que he hecho mucho de menos en el anime televisivo. Protagonistas que tengan ya la mayoría de edad, que puedan beber, por favor. Sí. Que puedan... y mujeres, lo comentaba con Antonio Loriguillo, otro amigo común, que además acaba de doctorar hace poco, y ya le he invitado a que entre aquí, que se agradece mucho ver aquellas animaciones de los 80-90 donde las mujeres estaban dibujadas como mujeres y eran personajes con voz, con agencia. Hemos dado un paso atrás muy importante. Ahora son con la cultura del moe, de lo mono, adorable, tierno, sexualizado pero tierno, que es una cosa muy turbia. Yo ya no conozco personajes que pueda citar, que diga, este personaje es un polo narrativo, tiene una focalización muy clara y tiene una agencia clara en series televisivas. Entonces, no está buscado, pero esto me encaja muy bien con el juego final que te quería proponer. Has hablado también de cómo te formaste en los 80, 90 con las series de la infancia. Sabes que siempre al final de este programa pongo un juego un poco más informal. Y a ti te quería proponer un repaso rápido, que me des una evaluación en plan tweet de las series con las que crecimos. De este rollo de la nocilla, yo fui al EGB y esta nostalgia tan babosa y tan terrible, ¿no? Pero vamos a ver si hay algunos mitos que se aguantan o que no se aguantan de esta etapa que todos vivimos. Te doy la lista y de verdad, te pido una cosa visceral, te pido una cosa... Voy a poner a sudar. Sé que eres sincera, con lo que no hay ningún problema, pero no lo pienses mucho. Ya sé que eres exhaustivo, pero no lo pienses mucho. Dragon Ball. Dragon Ball. Serie de hostias con chistes sexuales. Dragon Ball, ojo, Dragon Ball y Dragon Ball Z, te las separo. Vale, me las separa. Entonces, vale. Comedia de artes marciales para Dragon Ball y para Dragon Ball Z, serie de hostias con chistes sexuales. O sea que a la primera le das... A mí la primera me gustó mucho, la segunda ya empieza a tener mis problemas, sí. Vale. Sailor Moon. Bueno, Sailor Moon era mi favorita. Sailor Moon. Wow, es que esa serie para mí significó mucho, entonces me resulta complejo hablar de ella. Rubia, tonta, empoderada. Pero te permito desarrollar, no hace falta que me des tampoco un titular tan vale. Si me quieres decir pues, básicamente el por qué sí y el por qué no, ¿eh? Porque sí, el por qué no es porque la protagonista es idiota, literalmente, o sea, es que no tiene, pero de repente tiene como estos momentos de iluminación budista en el que se convierte en un personaje todopoderoso y que salva la tierra. Entonces su faceta como guerrera y como líder me interesaba mucho. Su faceta como estudiante me daban ganas de matarla. Entonces, bueno, esta dicotomía japonesa nuevamente de ese personaje sumiso, tonto, moe, aunque no es exactamente el moe como lo entendemos hoy en día, a luego esos personajes de Magical Girl, que para mí es lo más interesante, que es un poco intentar empoderar, entre comillémoslo, a las mujeres de la época. Mazinger Z. Mazinger Z. Pues a mí Mazinger Z me pilló muy pequeñita, con lo cual casi todos los recuerdos que yo tengo de esa serie son más a través del impacto que crearon en mis hermanos que en mí misma, pero... es que lo que me viene a la mente son pechos fuera. Que además, curiosamente, leí un artículo en el que se desmontaba esto y se decía que en la serie nunca se dijo esa frase. Sino que fue como una especie de construcción popular que se hizo en torno a ella y la verdad es que me llamó mucho la atención. Mazinger Z en realidad era una serie que a mí no me interesó. A mí me ha interesado el mecha después, pero ese tipo de mecha no me interesaba. Campeones, bueno, los partidos interminables, esas meriendas que...
Campeones sí la vi, me vi toda la serie absolutamente y yo diría que o sea, es la trama eterna, no se terminaba nunca. Tú lo ves como adulto y un capítulo y un partido duraba 3 capítulos, cuando yo era niña un capítulo parecía que duraba meses. Con estas también una pregunta es, ¿aguanta hoy en día? Porque, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo contigo, yo Dragon Ball Z no entiendo cómo sigue durando. O sea, soy bastante enemigo de esta serie. Sí. ¿Y Campeones tú crees que aguantaría hoy en día, más allá del mito? Si alguien se la vuelve a ver sin las gafas de la nostalgia. De hecho, hay series de fútbol a día de anime. Inazuma, ¿no? Se aguantaría bien. Claro, Dragon Ball, la diferencia entre Dragon Ball es que Dragon Ball también la ve un público adulto también, porque yo recuerdo a mis hermanos que el anime no les interesa absolutamente nada y ellos con sus 20 años se la veían, que yo era una cosa que me dejaba completamente descolocada. Pero Campeones sí eran niños o como muchos adolescentes lo que la veían. Sí. Yo creo que no aguantaría tan bien. También quizá un poco porque como se cambiaron algunos nombres por esta necesidad de hacerlo más occidental, no sé yo si aguantaría. Creo que sí, porque el shonen sigue a ver, Campeones y Dragon Ball son dos shonen muy distintos, uno es deportivo y otro es de artes marciales, pero sigue siendo este combate entre dos fuerzas y que desarrollamos un nuevo poder y nos convertimos en más superpoderosos, con lo cual yo creo que sí aguantaría, aunque quizá aguantaría más la narrativa que la estética. ¿Ranma? Ranma era maravillosa. En algún momento vamos a no coincidir, ¿eh? En algún momento vamos a estar en desacuerdo, pero hasta ahora coincidimos mucho. Hablando de fanservice, Ranma me parece una serie muy, muy interesante y muy divertida. Y sobre todo porque a pesar de todo el contenido sexual que tenía, que a mí algunas veces me molestaba un poco, quizá porque no me encontraba yo en esa fase cuando lo vi, sí que juega de una forma bastante divertida con el tema de los géneros. Y también es un shonen, pero un shonen muy diferente, en el que se mezcla, en el que se intentó empezar a hacer esta mezcla de género y por supuesto se incluye la historia de amor con Akane y demás. Sí. Pero yo creo que de mi infancia es una de mis series favoritas, porque Sailor Moon me gustaba mucho porque evidentemente a mí se me educó en el rollo de las princesas y de las historias de amor, pero a nivel de disfrute personal yo creo que disfrutaba mucho más Ranma, porque es una serie muy dinámica, muy cómica, muy divertida, siempre cambiante. Sí. Yo diría que sí, que es de mis favoritas. Yo estoy redescubriendo Ranma, tengo pendiente de volver a ella, porque como tú la tengo muy idealizada, era mi serie de infancia, pero estoy redescubriendo Lamu, Urusei Yatsura, y hay una cosa que no me he dado cuenta en su momento, que creo que va un poco en la línea de lo que dices, que es que la autora es mujer, Takahashi, y el deseo de fondo es femenino. Entonces el Ataru, el baboso protagonista, no es un protagonista idealizado que sea el centro de un harén, sino que es un pardillo y se le mete mucha caña. Y Lamu, que es una mujer sumisa, volcada en ser la acompañante de Ataru, luego es el centro de la serie. Y su deseo es el que manda. Al final lo que quiere Lamu es lo que determina la serie, y es muy curioso como Takahashi, siendo una mujer, lo que tú dices, ¿no? de serie popular, de cultura un poco hecha al bulto, ya planteaba cosas que ahora, pues primero la animación televisiva no hace, y segundo los académicos le damos muchas vueltas, no las pensamos muy fuerte. Entonces estoy de acuerdo contigo, Ranma, yo creo que cuando la vuelva a ver te diré, pero yo creo que aguanta. Vamos con algunos mitos un poco más... antes te meto uno antiguo, 3 o 4 más. Doraemon. Vale. Doraemon yo no la vi. A mí Doraemon no me llegó. Yo vi Sakura Cazadora de Cartas. Me gustaba. Doraemon yo vi poquísimo. No sé si es porque en Canal Sur no se emitió con tanta fuerza. Ahora me consta que se emite, pero no, fue una serie con la que yo no tuve casi conexión, entonces no puedo dar feedback. O sea, puedo dar feedback desde mi visión de adulta, de que me parece una serie interesante por todo lo que postula, pero no tengo ningún tipo de conexión emocional con ella. Bueno, pero es curioso que como niña no la conocieras y como adulta académica la valores. Ahora sí que paso para la siguiente década. Pokémon, no puedo con ella. Pokémon, a ver, Pikachu me parece un personaje adorable. Me gusta mucho la imaginación en el diseño de los distintos personajes, pero el concepto me aburre mortalmente. Porque dentro de que es otro shonen dedicado a un público un poquito más joven,
Bola de Dragón, la primera, Mm, sí que tenía un universo mucho más interesante, más sí. rico, con personajes más distintos. Y Pokémon es una serie muy, muy simplista, con muy poco, Mm, incluso a nivel educativo, que sí, que todos somos amigos, que un mensaje que a priori me parece bien, pero no de una forma tan visible y tan tosca. ya, 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 ya. Shin-chan. Shin-Chan mola. Shin-Chan era una serie que a mí me... También es cierto que yo empecé a ver Shin-Chan en la adolescencia con toda la polémica que se generó en torno a Shin-Chan, Mm, sobre todo por las asociaciones de padres iracundas. Eh, es cierto. Pero no considero que Shin-Chan sea una serie para niños, que es algo curioso, porque de hecho he estado con un amigo mío en Barcelona, con Oscar Rosique, que dio parte de hizo fotografías de su colección de Ghibli para mi libro de la princesa Mononoke, mm, y sus hijos me hablaban de Shin-Chan, y a mí era algo que me sorprendía porque Shin-Chan no, creo que como adulto es más disfrutable que como niño. mm, Quizá también por todos esos comentarios ocultos que se dejan, mm. que como niño no disfrutas, como en Pixar quizá, que tú como adulto Sí, los procesas de una forma y un niño directamente lo descarta porque no entiende el chiste. sí. Me parece una serie muy interesante de la que tampoco he visto todo, con lo cual es difícil evaluarla, y también es cierto que la he visto solo en español y me gustaría verla. He visto un capítulo en japonés, creo, nada más. Mm. Pero no es de mis favoritas, pero me parece muy interesante. Y además es un poco pariente de este costumbrismo a Mm, lo... mis vecinos los llamada, sí. estas series, no, Sasae, estas cosas Mm, que son muy, muy, muy japonesas. Vale, dos más. Vamos a acabar sí. un poquito más hacia adelante, más o menos de la misma época, Kenshin. Kenshin me volvía loca. Kenshin me parece una serie muy, muy interesante porque yo creo que Yo la vi en Canal Plus, Ujú. eh, y, y, y yo creo que fue la primera serie adulta que yo vi en televisión. Dentro de que Kenshin juraría que es un shonen, que no es un seinen, pero eso es una historia mucho más profunda, es una historia muy oscura. Es verdad que a medida que Eh, pasa los capítulos, cada vez es más seinen, más para adultos que el shonen, mm, que es para chavales. pero Sí. claro, empieza sobre todo con Aventurillas, su, con sí. su aventurilla, y sobre todo con esta doble personalidad que él tiene de amo de Mm, casa atolondrado mm, y su versión de Berserker. Eh, pero a mí recuerdo que me gustó mucho porque fue la primera serie que me aportó algo más, porque evidentemente Los Caballeros del Zodíaco me parece una serie brutal, en el sentido mm. de que es durísima, y esa sí que la vi como niña. Pero Kenshin fue la primera vez que yo vi en televisión algo que dije, wow, esto es animación que ofrece algo más, dentro de que yo lo seguía consumiendo pensando que iba dirigido a mi edad, que era la adolescencia en ese caso. Ujú. A mí me parece una serie fundamental, de hecho llevo mucho tiempo con el manga pendiente. ¿No has leído el manga? No he leído el manga, debo Te tengo que reconocerlo. decir que me llevo bastante mal con la serie animada porque abandona el manga en el punto que más me gusta. Ah, Entonces yo soy vale, muy muy bien. fan de Kenshin, y la serie me gusta, la serie animada, pero como en ese hay una divergencia que claro, pillaron al manga, tuvieron que inventarse otra trama y nunca Mm. volvieron al cierre de Kenshin. Entonces siempre tendré Ah, la espinita de que nunca acabaron de animar. El manga es muy bueno. Empezó un cuarto arco hace poco, después de mucho tiempo, y le han mm, pillado con estas cosas de Japón al autor con pornografía de menores y la tiene mm, parada. Y es de estas cosas de separar al autor de la obra que nos daría sí, para otras 2 horas que no vamos a hacer ahora. Yo, sí, yo tengo un conflicto muy grande con Kenshin ahora mismo. Pero la obra en sí, normal. yo la veo de las centrales. Y ahora voy a pasar a la última. Aquí Mm. cuidado que te la juegas, esta es la que puntúa, las demás eran de relleno. Evangelion. A ver, Evangelion es complicada. Yo la primera vez que vi la serie, Hmm. creo que como todo el mundo no entendía absolutamente nada y me quedé como, pues vale. Y es una serie que cuanto más la he visto y más he investigado sobre ella, más me gusta. Cuanto más profundizo en ella, Hmm. más me fascina. Solo tengo una crítica para... Bueno, las películas, las dos primeras me parecen horribles. No ¿The es End si of, la serie. The End of Evangelion Eh, también? sí, Ah, no, no o el me... reveal dices. No, el reveal me gusta. Vale, vale, vale. Hablo de las dos primeras, The End of Evangelion y... ¿Cómo se llama la Death and otra? Rebirth y The End of Evangelion. Hmm. Las películas no me gustaron absolutamente nada.
El reboot sí, me parece muy interesante, sobre todo por cómo relee la historia Sí. desde un contexto social diferente y va cambiando en función de ese contexto. Porque además ahí también se ve la intencionalidad de Anno como autor en Evangelion. Pero sí, de hecho fui a un congreso con Antonio Lorillo en Harvard y hablé precisamente de Evangelion. Por esto me la guardaba para el final, ya estaba calculado. Que me reconcilié con la serie haciendo ese paper. Pero lo que no le perdono a Anno es... a mí me parece muy bien que seas críptico, pero no le perdono que tú des determinada información en otro tipo de productos como los videojuegos para dar la clave para entender la historia. Eso me parece tramposo. Hay 2 páginas del manga en el último tomo que las fotocopias y dices, aquí está la explicación entera. Dices, pero... Y seguro, pues es muy obvio que han salido de Anno, que no han salido de la imaginación del mangaka. Hombre, ponlo en la serie. Claro, entonces a mí eso, a ver, que la serie la dejara abierta me puede parecer hasta bien, por todos los problemas que tuvo de producción. De hecho, el hecho de que él decidiera, tú no me quieres producir la serie porque me estoy poniendo profundo, te corto dinero, digo, vale, pues me va a cortar dinero, pues yo voy a seguir. A mí eso me parece... Me parece una proeza. Admirable. Ya más allá de que te guste la serie o no, me parece una proeza porque él se mantuvo fiel a sus principios y él no me parece un personaje muy interesante más allá de Evangelion dentro del panorama actual de la animación por todo ese apoyo que está dando a las nuevas generaciones de directores a través de Animator Exhibition. Pero sí que tengo ese problema. O sea, cuando yo empecé a investigar y me di cuenta que las claves para entender la historia te las dan el videojuego, es como, hombre, esto no me parece bien. Pero el reboot me parece maravilloso. Yo estoy deseando que llegue la cuarta película como agua de mayo. Hombre, es la película que más espero yo, con diferencia. Es la película sagrada. Bien, hemos tardado 2 horas, pero hemos encontrado el punto de negociación. Tenemos que hablar ya en privado algún día de The End of Evangelion, porque yo creo que puedes tengo que revisitar. Puedes reconciliarte con ella también. Yo volví a ver la serie hace poco. A mí la película me marcó mucho y la he adorado siempre, pero vista ahora ya como profesor de cine, como estudioso del tema, me reventó por todas partes y hablaremos en otro momento. También debo decir que la serie la he visto varias veces, pero la película solo la he visto una. Sí. Y sí que es verdad que a Anno hay que verlo varias veces. La primera lectura es la de las respuestas. La primera vez que la ves es la de, vale, ahora contéstame. Y cuando ya sabes que no te contesta, te metes... Claro. Es un hermano japonés loco de David Lynch. Hay que verlo así. Laura, nos estamos yendo a las 2 horas ya, es un placer escucharte, pero te voy a dejar respirar. Lo último que te pido ya, una pregunta para el siguiente investigador que entrevistemos. Pues bueno, hablando un poquito de... por todo lo que hemos estado hablando de la academia y la divulgación y que a veces va un poco disociado, sí que es cierto que en el mundo académico, sobre todo en la NECA, hoy en día cuando uno publica se valora más dónde se publica, se valora dónde se publica sin importar el peso o la importancia de lo que estás publicando, de lo que estás estudiando. Entonces me gustaría preguntarle al siguiente investigador si a él se le ocurre cómo se podría intentar enmendar poco a poco, no le pido una solución absoluta, pero qué se podría cambiar para evitar que esta perversión de la divulgación o muerte de la divulgación, porque para mí es una muerte de la divulgación, que se está produciendo ahora mismo en la NECA, ¿cómo podría solucionarse? Imagino que pides también una solución que no esté tipificada como terrorismo. A ser posible. A ser posible. Vale, pues tomo nota. Bueno, hoy en día de hoy va a ser difícil. Va a ser, sí, es un charco importante, va a ser difícil. Sí. Ha sido un lujo tenerte, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer, absoluto. Volveremos a hablar cuando tú quieras. Mucho ánimo con lo que hagas, mucho ánimo con ese mundo invisible de Isao Takahata que llegará tarde, que nos debes y te debes. Sí, y que llegará más tarde que temprano, pero llegará. Y ya me contarás también qué tal te va en el Congreso de Canadá. O sea que sí. Queda pendiente una segunda parte. Perfecto, cuando quieras. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta luego.